Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic a 8, Tueasley Kid link del fanfiction del creador en la descripción. Sinopsis: Draco revive una parte importante de su vida y decide hacer algunos cambios. Durante su camino de redención, encuentra verdaderos amigos, un futuro esperanzador y un amor que nunca creyó posible. Capítulo 1. Draco yacía en la cama. Solo. Muriendo. Sus ojos grises miraban fijamente el ornamentado techo sobre él. El escudo de los Malfoy, la serpiente enroscada de Slytherin. Odiaba ese techo. Odiaba todo lo que representaba: su exesposa, su padre, el Señor Oscuro. Todas las fuerzas que lo habían convertido en lo que era ahora. Su muerte no fue ni noble ni digna. Fue humillante. Sufrió solo, siendo los elfos domésticos su única compañía. Incluso los sanadores se negaron a acudir en ese momento. Llevaba más de una hora necesitando ir al baño, pero su cuerpo ya no le obedecía. Cuando sintió el calor debajo de él, ni siquiera tuvo fuerzas para maldecir. No era la primera vez. Pensó en Scorpius, su hijo, su único verdadero logro. Un hombre mejor de lo que él jamás había sido. Draco había intentado, a su manera imperfecta, criarlo de otra forma. Menos cruel. Menos temeroso. Su hijo se había unido a la ley mágica, había reemplazado a la mismísima Granger y se había casado con una bruja nacida de Mugles en Francia. Ahora tenían hijos gemelos, André y Louis. Draco nunca los había conocido. Una sola lágrima se le escapó. Pensó en su madre, la única persona que lo había amado incondicionalmente. Había muerto de cáncer hacía años, y su padre la había llamado débil por sucumbir a una enfermedad mugle. Él realmente odiaba a su padre. El hedor a orina lo alcanzó. El reloj de su mesita de noche marcaba las 4:15. 15 minutos para que su elfo viniera con las pociones que le darían unas cuantas horas más de sufrimiento. Viruela de dragón. Qué manera tan vergonzosa de morir. Cuando cerró los ojos, el mundo se desvaneció en una luz tenue, suave al principio, luego más brillante. Una voz cálida y familiar se escuchó a través de ella. Draco. Es hora de levantarse, vago. Contuvo la respiración. La luz se solidificó, y allí estaba ella, su madre, radiante y joven, sonriendo mientras sacaba su varita y extendía el edredón con cuidado a los pies de la cama. Vamos, cariño, dijo. No querrás perder el tren en tu primer día en Hogwarts. Se quedó mirándola fijamente, sin palabras. Ella parecía tan viva, con el cabello cayendo en suaves rizos, y su túnica resplandeciente de blanco y oro. Madre, ¿qué está pasando? Narcisa frunció ligeramente el ceño y le puso una mano en la frente. No estás enfermo, ¿verdad? Te ves pálido. Tragó saliva con dificultad, y sus ojos se dirigieron rápidamente hacia arriba. En el techo solo lucía el escudo de los Malfoy. Aún no se veía la serpiente de Slytherin. No, solo estoy confundido. Ella sonrió con dulzura. Bueno, no te preocupes. El desayuno está listo en 10 minutos y luego nos iremos a King's Cross. Cuando ella se fue, Draco se levantó con dificultad. El dolor en sus huesos había desaparecido. Podía caminar libremente, sin esfuerzo. Casi se echó a reír. Así que esto es la muerte, pensó. El sueño de un niño. En el espejo, un niño de 11 años le devolvía la mirada. Sus propios ojos, sin la amargura de años. Se vistió rápidamente, ignorando las elegantes túnicas que Dobby le había preparado, y optó por unos pantalones grises y una camisa negra. Su padre lo odiaría. Abajo, Lucio estaba sentado a la cabecera de la mesa con su profeta, tan inmaculado como siempre. Permítanme recordarles, dijo Lucius con tono pausado, sin levantar la vista, que no tendrán a su madre para despertarlos en la escuela. La boca de Draco se curvó en una sonrisa burlona. Podía decirlo ahora. Por fin podía decirlo. De verdad, Lucius, lo reprendió Narcisa en voz baja. Ya se levantó. Déjalo comer. Lucius bajó el periódico, con la mirada fría. No vestida así. Te cambiarás. La voz de Draco salió más cortante de lo que pretendía. No. Sus padres se quedaron paralizados. Disculpe. No, repitió Draco, poniéndose de pie. Este es mi delirio, y no quiero que formes parte de él. Te odio. Odio todo lo que representas, imbécil retorcido, intolerante y endogámico. Por un instante, reinó el silencio. Entonces Lucio se levantó, despacio, con paso firme. El castigo llegó de forma rápida y brutal. Su eco resonó por los pasillos de mármol. Narcisa permaneció inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras los gritos de su hijo se convertían en sollozos desgarradores.
Cuando terminó, Draco se quedó temblando, con lágrimas surcando su joven rostro. El dolor era muy real. Demasiado real. Quizás esto no sea una ilusión, pensó. Quizás esto sea el infierno. Maestro Draco. Se giró y vio a Dobby retorciéndose la oreja con ansiedad. ¿Está usted bien, señor? Draco esbozó una leve sonrisa cansada. Sobreviviré. Fue mi culpa por provocarlo. Fue valiente, susurró Dobby. Defender aquello en lo que crees. Tal vez, murmuró Draco. Aunque no creo que lo vuelva a intentar pronto. Al coger un pañuelo, sus dedos rozaron algo frío y dorado. El reloj de bolsillo. El reloj de Severus. Recorrió con la mirada el águila grabada en su tapa, la misma que llevaba su padrino. Me lo dio porque me quería, comprendió Draco. Porque me consideraba como a su hijo. Enganchó la cadena a su cinturón. Gracias, Dobby. Sí, por favor, prepara mi mochila. Enseguida, maestro Draco. Chilló el elfo, radiante. Para cuando Lucius regresó, Draco ya se había recompuesto. Se vistió en silencio. Narcisa le besó la mejilla antes de marcharse y le susurró. Por favor, no hagas más tonterías, mi amor. No delante de tu padre. Sí, madre. Al salir a la luz de la mañana, el aire olía a otoño, a nuevos comienzos. A lo lejos, sonó un silbato. El expreso de Hogwarts esperaba. Draco sonrió levemente. Quizás, después de todo, no era el infierno. Quizás fue una segunda oportunidad. Tras despedirse de su madre con un abrazo y saludar brevemente a su padre, Draco subió al expreso de Hogwarts. No buscó a Crabbe ni a Goyle. En cambio, encontró un compartimento vacío. Echaba de menos a sus amigos. A Crabbe, que había perecido en la guerra por su propio hechizo, y a Goyle, que se había marchado a Estados Unidos para convertirse en luchador profesional. Nadie se lo esperaba. Abrió su mochila y sacó sus sandalias, su cuaderno de dibujo y sus lápices. Nunca salía de casa sin ellos. Se quitó el chaleco, lo guardó, junto con los zapatos, en la mochila, se bebió un frasco de analgésico y estiró las piernas en el asiento. Apoyó el cuaderno de dibujo en su regazo y comenzó a dibujar. 20 minutos después, el tren arrancó bruscamente. Guardó el dibujo y buscó la novela de espías que Dobby había empacado. Necesitaba algo para ocupar su mente, cualquier cosa para evitar pensar en lo que desconocía. ¿Era esto realmente un delirio? ¿Algún tipo de purgatorio? ¿Un castigo, obligado a revivir los momentos más miserables de su vida como penitencia por todo lo que había hecho? Suponía que, con el tiempo, lo averiguaría, o al menos eso esperaba. Eran las 2:10 cuando la puerta de su compartimento se abrió, y allí estaba ella, en todo su esplendor, con su abundante cabello y sus dientes salientes. Hermione Granger. Lo siento, ¿has visto algún sapo? Neville ha perdido el suyo. Draco sonrió con suficiencia y sacó su varita. No, pero iré a buscarlo. Acció sapo de Neville. Segundos después, un anfibio viscoso y croante flotó perfectamente hasta su mano extendida. Hermione lo miró con asombro. Sé cómo lo hiciste. No recuerdo haber leído ese hechizo en ninguna parte. ¿Puedes mostrármelo? Draco estuvo a punto de reírse. Casi había olvidado lo excitable que había sido ella en aquel entonces. Podría enseñártelo, pero normalmente es un hechizo de nivel timo. Aunque, pensándolo bien, nunca te habías dejado detener por eso, ¿verdad? La última frase se le escapó en voz baja. Lo siento, ¿qué fue eso? Ignorándola, Draco apartó los pies del asiento y colocó el sapo de Neville frente a él. Si quieres que te enseñe, tendrás que sacar tu varita. Oh. Cierto, lo siento. Se sentó a su lado, varita en mano. Bien. Mueve la varita hacia arriba y luego hacia la izquierda. Usa la muñeca, no el brazo. Así. Él hizo una demostración. Ella imitó el movimiento casi a la perfección. Excelente. Ahora otra vez, pero di acción, y luego lo que quieras. Los ojos de Hermione brillaban con una mirada calculadora y traviesa. Draco no recordaba haberla visto sonreír así nunca antes. Acció las gafas de Harry Potter. Draco soltó una carcajada cuando un par de gafas negras y redondas surcaron el aire y aterrizaron en su mano. ¿Qué demonios? Se oyó desde unos compartimentos más abajo. ¿Potter te hizo algo que te molestara? Preguntó Draco, divertido. No, dijo con calma, dejando las gafas sobre el asiento. Simplemente pensé que sería, un poco atrevida, supongo. Ah. ¿Futuro Gryffindor, entonces? Hermione soltó una risita. Tal vez. ¿Qué te parece si yo le devuelvo las gafas y tú me devuelves el sapo? De acuerdo.
Tomó al anfibio con cuidado. Ah, por cierto, soy Hermione. Hermione Granger. Draco Malfoy. Gracias por ayudarme y por enseñarme ese hechizo. De nada. Y lo decía en serio. En unos años, ella dominaría hechizos con los que él apenas podía soñar. Draco recogió las gafas de Potter y fue a devolvérselas. Encontró a Harry y a Ron en plena conversación. Te lo digo, probablemente sea una broma, dijo Ron. Fred y George, o tal vez Lee. Los necesito de vuelta, Ron, dijo Harry, presa del pánico. No puedo ver más allá de 60 centímetros sin ellos. Tal vez debería comprarme un par de repuesto, murmuró Ron. Draco apareció en el umbral, con las gafas en la mano. Las vi flotando cerca de mi compartimento, dijo con voz tranquila, ofreciéndoselas a Harry. Gracias, dijo Harry, poniéndoselos, y luego entrecerró los ojos mirando a Draco. Espera, te conocí en Madame Malkins, ¿verdad? Draco asintió y extendió la mano. Draco Malfoy. Harry lo sacudió, aunque Ron soltó una risita a sus espaldas. Draco se contuvo de hacer varios comentarios mordaces sobre la situación financiera de los Weasley. No iba a rebajarse a burlas infantiles. No esta vez. Bueno, un placer conocerte. Me marcho entonces. Se dio la vuelta y se fue, oyendo a Harry murmurar. Eso no estuvo muy bien, Ron. Pasó el resto del trayecto leyendo, deteniéndose solo para una rápida parada en el baño para aplicarse la crema de Dobby en su dolorido trasero y ponerse la túnica. Cuando llegó el tren, una voz familiar gritó. Crabbe. Draco sonrió. Aquí estás, dijo Crabbe, haciéndole señas para que se acercara. ¿Dónde estabas? Preguntó Goyle. Estábamos preocupados. Lo siento. Necesitaba un poco de tiempo para pensar. Pero me alegra verlos a los dos. Le costó mucho no abrazarlos. El paseo en barco por el lago Negro fue tan mágico como lo recordaba. El aire frío, el reflejo de las linternas ondeando sobre la oscura superficie, el castillo brillando como una promesa. Dentro, se maravilló ante los retratos en movimiento y los fantasmas que flotaban en el aire. Hacía tanto tiempo que no recorría esos pasillos. Cuando la profesora McGonagall condujo a los alumnos de primer año al taburete, sintió que una sensación de déjà vu lo invadía. Uno a uno, fueron pronunciados los nombres conocidos. Entonces, Malfoy, Draco. Miró a su padrino, le dedicó una leve sonrisa y se sentó. El sombrero se le resbaló por la cabeza. Vaya, vaya. ¿Reviviendo tu vida, eh? Para ser sincera, no estoy segura. Pensé que era un sueño. Una ilusión. Pero ahora, sí, viruela de dragón. Una forma horrible de morir. Cuéntame. Fuiste un Slytherin ejemplar en el pasado. Pero has cambiado, ¿verdad? Supongo que sí. Aunque, me gustaría quedarme en Slytherin. Sigues valorando a tus amigos. Quieres enorgullecer a Severus. Ambicioso, astuto, pero ahora tienes valor. Ni se te ocurra ponerme en Gryffindor. Mi padre me mataría. Probablemente, literalmente. Puede que lo intente. Pero ahora le plantarías cara, ¿verdad? Si tuviera que hacerlo. Muy bien. Podrías haber sido genial en Gryffindor, pero, Slytherin. Draco suspiró aliviado y se unió a la mesa vestido de verde y plata. Esa noche, Draco durmió profundamente por primera vez en años. Ni siquiera los estruendosos ronquidos de Crabbe lo perturbaron. En el desayuno, Draco conversó con sus amigos, y también con Daphne y Pansy. Siempre le había caído bien Daphne, brillante y amable, un mundo aparte de su hermana. En su otra vida, ella se había convertido en escritora de libros infantiles y se había casado con un mago estadounidense. Pansy había abierto un spa en el callejón Diagon y se ganaba bien la vida, aunque su problema con la bebida era preocupante. Todos tenían sus defectos. Él también había tenido sus propios demonios tras la muerte de su madre. Su agenda, señor Malfoy. Draco sonrió a Snape. Gracias, profesor. Snape asintió brevemente y siguió su camino. Draco sintió una opresión en el pecho, parecida a la del afecto. Había echado de menos a aquel hombre, más de lo que esperaba. Con una hora libre antes de su primera clase, Draco fue a la biblioteca. Allí, tal como sospechaba, estaba sentada Hermione Granger, ya absorta en los libros. Hola, Hermione. Levantó la cabeza de golpe y sonrió levemente. Oh, hola, Draco. ¿Te importa si me uno a vosotros? De nada. Se sentó frente a ella y abrió su cuaderno de bocetos mientras ella volvía a leer. Casi había olvidado lo torpe que se veía a esa edad, pero sabía cómo terminaba aquella historia.
Para cuando ella se percató de su mirada, él ya la estaba dibujando, absorto en los trazos de su concentración. Las clases resultaban aburridas. Draco se contenía, con cuidado de no mostrar demasiada habilidad. No convenía ser sospechosamente talentoso a los 11 años. Se mantuvo a la par con Hermione, lo que parecía satisfacer a ambos. Las lecciones de vuelo, sin embargo, eran otra historia. Esta vez no tenía intención de robarle el memorable Neville. De hecho, por amabilidad, le puso un encantamiento de anclaje en la escoba para que no se moviera. Por desgracia, Neville aún así se cayó aparatosamente, rompiéndose la muñeca y el pie. Momentos después, Harry y Ron se enfrentaron a Draco. «Te vi, Malfoy», acusó Ron. «Le echaste un hechizo a la escoba de Neville». «No sé de qué estás hablando», suspiró Draco. «Sí que lo haces, pequeña serpiente malvada». «Te vi sacar tu varita, Malfoy», añadió Harry, apoyando a Ron. «Yo no le hice nada a Longbottom. La caída fue culpa suya». «Nos referíamos a cuando clavaste su escoba en el suelo», dijo Harry. Ron se cruzó de brazos. «Mi padre tiene razón, los Malfoy son todos magos oscuros malvados e inútiles». El rostro de Draco se enrojeció. Había oído cosas peores, pero esta vez le dolía. Abrió la boca, dispuesto a estallar. «No tienes derecho a decir eso, Ron». La voz de Hermione rompió la tensión con un chasquido. Draco se quedó paralizado. Ron la miró fijamente como si le hubiera salido otra cabeza. «Los oí hablar», dijo ella. «Lo único que viste fue que Draco tenía la varita en la mano. No lo viste lanzar ningún hechizo. Lo supusiste. Eso es prejuicio, Ron. El injusto eres tú». Las orejas de Ron se pusieron rojas como un tomate. «¿Qué? Tú mismo lo dijiste. Lo estás juzgando por lo que tu padre piensa de su padre. Eso no es justo. Eso es prejuicio. Tú, Ron Weasley, eres un intolerante». Draco casi se echó a reír. Hermione Granger lo había defendido. Santo Merlín. Incluso los demás Slytherin estaban atónitos. Nadie defendía a los Slytherin, y menos aún a alguien nacido de mugles. Entonces Pansy lo arruinó. Él no te pidió ayuda, sucia sangre sucia. El rostro de Hermione se arrugó. «Marica», exclamó Draco. «Idiota. Ella solo me defendió. ¿Por qué te importa? Ella solo es una, no. No termines eso». Pero ya era demasiado tarde. Hermione se dio la vuelta y corrió hacia el castillo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Draco fulminó con la mirada a Pansy, soltó la escoba y salió corriendo tras ella. Finalmente la encontró casi una hora después, acurrucada bajo una arboleda cerca de la cabaña de Hagrid. Tenía las rodillas pegadas al pecho y los ojos rojos e hinchados. «Hermione». Ella levantó la vista, sobresaltada. «Hola», susurró, secándose las mejillas. «Siento haberme ido corriendo». «No tienes por qué disculparte», dijo él, sentándose a su lado con delicadeza. «Pansy es quien debería disculparse. Es solo que, así la criaron». Hermione sollozó. «Ron dice que la mayoría de los Slytherin vienen de familias así». «Muchos lo hacen», admitió Draco. «Pero no todos. E incluso aquellos que lo hacen, no tienen por qué seguir el ejemplo de sus padres». «¿Te refieres a... como tú?» «Sí», dijo él, dudando un instante. Luego la rodeó con un brazo por los hombros. Ella no se apartó. En cambio, se apoyó en él. «Cuando estaba en la escuela primaria», dijo en voz baja, «nadie me entendía. Siempre fui la empollona, la ratona de biblioteca, la favorita de la maestra. Y las cosas raras que sucedían a mi alrededor, la magia accidental, lo empeoraban todo. Pensé que Hogwarts sería diferente, pero la gente ya me evita. Simplemente me siento sola». «No estás sola, Mione», dijo en voz baja. «Sé que somos una pareja extraña, pero eres una buena persona. No dejes que nadie te haga dudar de eso». Ella levantó la vista y sonrió débilmente. «Gracias, dragón». Se rió. «¿Dragón? ¿Qué? Puedes llamarme Mione, pero yo no puedo ponerte un apodo». «De acuerdo», rió entre dientes. «Pero solo en privado». «Trato». Esa misma noche, Harry se disculpó con Hermione por haber dudado de Draco, y Ron, a regañadientes, admitió que Malfoy no era tan cretino como pensaba. Añadió, sin embargo, que Pansy era una bruja, además de otros insultos ingeniosos. Mientras tanto, Draco se enfrentaba a las preguntas de los Slytherin. «¿Qué pasa entre tú y la sangre sucia?», preguntó alguien. «Es una buena aliada», respondió Draco con sencillez. «Y hoy ha demostrado su lealtad. Nadie podría discutir eso».
Draco pensó que el destino tenía un sentido del humor particularmente cruel. Potter, precisamente él, había terminado siendo el buscador de Gryffindor. Era casi ridículo. El equipo había estado tan desesperado que había permitido que los alumnos de primer año hicieran la prueba, y claro, Potter, con su exasperante costumbre de tropezar con la grandeza, había sido un candidato nato. El resto de septiembre se fundió con octubre, en un ritmo pausado de clases, sesiones de estudio y alianzas cambiantes. Hermione pasaba la mayor parte de su tiempo libre con Draco. Incluso había conocido a sus amigos, Vincent y Gregory, quienes insistían en que los llamaran por sus apellidos, como si eso los hiciera parecer más importantes. Al principio la miraron con recelo, sin saber qué pensar de una nacida de muggles sentada junto a un Malfoy, pero ella se los ganó como a todos, con paciencia e inteligencia. En pocas semanas, ya los ayudaba con sus ensayos y corregía discretamente sus pociones. Su círculo social estaba cambiando, y ella lo sabía. Había entablado una amistad incipiente con Harry y Ron, aunque sobre todo con Harry. Las bromas de Ron aún le dolían con frecuencia. La mañana de Halloween, se pasó de la raya. Ella solo intentó ayudarlo con un hechizo cuando él se rió, diciendo que ella no tenía amigos. Pero lo hizo. Tenía a Draco. Y por una vez, no se tragó su dolor. Perdóname por intentar ayudarte, Weasley, espetó, cada sílaba cortante como el cristal. La próxima vez te dejaré confiar en tu minúsculo cerebro, aunque parece que se las arregla bastante bien cuando se trata de resultados de Quidditch y chistes groseros. Harry rió antes de que la mirada fulminante de Ron lo silenciara. La voz de Hermione tembló ligeramente mientras continuaba hablando. Para tu información, no necesito ni quiero tu amistad. Y, sinceramente, no puedo imaginar por qué Harry sí la quiere. Con un gesto de su cabello, se levantó de la mesa, con el corazón latiéndole con fuerza pero la barbilla en alto. Esa noche, el castillo se estremeció con el caos provocado por un troll de montaña suelto en las mazmorras. Al amanecer, había desaparecido, atraído de vuelta al bosque por Dumbledore y Hagrid antes de que nadie sufriera daño alguno. Hermione no se percató de la ironía de que ella también se hubiera adentrado en terreno peligroso, entablando amistad con la persona que su nueva casa más despreciaba. Era un sábado tranquilo cuando Draco recibió la carta y el paquete semanal de su madre. Por razones desconocidas, esta vez había duplicado la cantidad de dulces. Les dio la mayoría a Crabbe y Goyle, guardó unas cuantas plumas de azúcar para Severus, nunca lo admitiría, pero era goloso, y se guardó una rana de chocolate en el bolsillo antes de cruzar el gran comedor. Hola, Mione. Hermione sonrió, aunque podía sentir el calor de las miradas fulminantes de la mitad de la mesa de Gryffindor. Mi madre me mandó demasiados dulces, dijo Draco, extendiéndole la rana. Pensé que te gustaría uno. Gracias, dijo en voz baja. Normalmente evitaba el azúcar, la profesión de sus padres se había encargado de ello, pero había algo en aquel gesto, en él, que la impulsó a aceptarlo. No hay problema, dijo con una leve sonrisa. Tengo que ver al profesor Snape antes de clase. ¿Sigue en pie la clase de transformaciones de esta noche? Por supuesto. Bien. Nos vemos entonces. Cuando él se marchó, ella guardó la rana en su bolso, pero la voz de Perky Weasley interrumpió la conversación. Será mejor que lo pruebes antes de comerlo, dijo con una mueca de desprecio. No te fíes de lo que te da un Slytherin. La expresión de Hermione se ensombreció. Harry levantó la vista de su plato. Yo no insultaría a Malfoy delante de ella si fuera tú, dijo en voz baja. Ella es bastante protectora con él. ¿Protector? Se burló Perky. ¿De un Malfoy? Es un canalla hasta la médula. Esas fueron las últimas palabras que pronunció en 24 horas. Sus labios se sellaron, fusionados por un hechizo silencioso que Draco le había enseñado una vez para emergencias. Al parecer, esta lo era. Cuando Draco llamó a la puerta del despacho de su padrino aquella noche, la voz grave de Snape respondió. Adelante. Hola, Severus, saludó Draco, entrando sigilosamente. ¿Cómo estás? Muy bien. Siéntate. Snape señaló la silla frente a su escritorio. Tus profesores han hablado mucho de ti últimamente. Todo ha sido bueno. Draco esbozó una leve sonrisa. Me han dicho que soy un prodigio. La arrogancia no te sienta bien, respondió Snape secamente, pero había calidez en sus palabras. Aún así, deberías estar orgulloso. Sacas las mejores notas en casi todas las asignaturas. Gracias, dijo Draco. Hermione es una buena compañera de estudio. Nos llevamos muy bien. Señorita Granger, repitió Snape, reclinándose.
Ha pasado bastante tiempo con ella. Es mi amiga. Y una de las pocas que puede seguirme el ritmo, intelectualmente. Bastante notable, murmuró Snape, teniendo en cuenta su ascendencia. Draco vaciló. Sí, bueno, es excepcional. A pesar de todo. Snape lo observó por un instante, entrecerrando los ojos, no con desaprobación, sino con curiosidad. Tus ideas están cambiando. Draco sostuvo su mirada. Sabía lo que se escondía tras esa mirada, lo que Severus jamás podría decir en voz alta. Pensó en la madre de Potter, la mujer a la que Snape había amado lo suficiente como para morir por ella. Pensó en el odio que había envenenado a su propia familia durante generaciones. Tal vez sí, dijo en voz baja. Tal vez solo estoy aprendiendo a pensar por mí mismo. Eso le valió una leve sonrisa. Un hábito peligroso en Slytherin, dijo Snape. Aunque no del todo imprudente. Draco se levantó y metió la mano en el bolsillo. Te traje algo. Sacó 2 plumas de azúcar. Mamá mandó algunas de más. Gracias. De nada. Bueno, dijo, sacando su reloj de bolsillo y mirando la hora, debería irme. Snape parpadeó, sorprendido. ¿Lo has traído? Por supuesto, dijo Draco, dudando. Me lo diste, añadió, mostrando su reloj de bolsillo, el sencillo de oro con el águila y la espada grabadas. Era de tu abuelo. Antes pensaba que no tenía nada de especial. Estaba equivocado. La expresión de Snape se suavizó. Pensé que no te había gustado. No lo parecía cuando te lo di. Claro que me gusta. A veces pienso que no me lo merezco, dijo Draco en voz baja. Debería ser para tu propio hijo. Snape dio un paso al frente, con voz baja pero firme. Para mí, dijo, eres mi hijo. Las palabras le impactaron más de lo que Draco esperaba. Asintió una vez, con la garganta anudada, y se marchó antes de que la emoción pudiera traicionarlo. Noviembre llegó con vientos gélidos y el primer partido de Quidditch de la temporada. Slytherin contra Gryffindor. Draco ya sabía el resultado. Gryffindor ganaría. Potter siempre lo sabía. Incluso si casi se cae al vacío en el intento. Con sus binoculares, Draco divisó a Hermione en las gradas, ondeando una bandera carmesí y dorada junto a Hagrid y Weasley. Su risa, alegre y espontánea, resonaba en el viento. Era extraño verla animar a su rival y, al mismo tiempo, sentir esa leve e inexplicable calidez en el pecho. Entonces la escoba de Potter comenzó a sacudirse violentamente. La multitud jadeó. La sonrisa de Hermione se desvaneció. Draco la vio mirar hacia el estrado de los profesores, entrecerrando los ojos, y luego desapareció. Sonrió levemente. Reconocería esa expresión en cualquier parte. Un minuto después, una bocanada de humo se elevó de la túnica de Snape. El hombre dio un respingo, maldiciendo entre dientes, y todos los profesores se volvieron alarmados, incluido Quirrell. Para cuando la conmoción amainó, Potter había atrapado la snitch. Gryffindor rugió victorioso. Slytherin regresó a las mazmorras cabizbajo. Días después, en la tranquilidad de la biblioteca, Draco levantó la vista de su pergamino, con la pluma suspendida en el aire a mitad de una frase. Qué curioso, ese partido, dijo con naturalidad. Un minuto estabas al lado de Weasley, al siguiente, desapareciste. Y entonces la escoba de Potter dejó de fallar de repente. Hermione se quedó paralizada. Oh, seguro que estabas en el baño, dijo con una sonrisa burlona. O tal vez practicando tus llamas de campanilla azul. Sus labios se crisparon. Sí. Yo, estaba en el baño. Por supuesto que sí. Se rió entre dientes y volvió a sus apuntes. Nunca volvió a mencionarlo. Pero a veces, cuando captaba su sonrisa al otro lado de la mesa de la biblioteca, sentía que algo se movía. Algo pequeño, peligroso y completamente suyo. Capítulo 4. El mes siguiente pasó volando y ya estaban aquí las vacaciones de Navidad. Una parte de Draco no quería volver a casa por las fiestas, simplemente porque Lucius estaría allí. Sin embargo, deseaba mucho ver a su madre y sabía que Severus también pasaría algún tiempo con ellos. En el tren de vuelta a casa, Hermione se sentó con Draco y sus amigos. Hablaron un poco de sus familias y de sus tradiciones navideñas habituales. Crabbe había explicado que su familia, que incluía no solo a sus padres, sino también a sus 4 hermanas menores, organizaba un concurso de construcción de muñecos de nieve, cuyo juez era su abuelo. Por lo general, ganaba su madre. Los Goyle preparaban sidra casera, su familia tenía un pequeño huerto de manzanos, y repartían botellas entre amigos y familiares. Normalmente decoramos el árbol de Navidad juntas, explicó Hermione. Mamá toca el piano y cantamos algunos villancicos.
Ah, y siempre preparo galletas de jengibre con mi abuela. Oh, me encanta el pan de jengibre. Dijo Goyle, justo cuando se llevaba un caramelo de menta a la boca. ¿De verdad hay alguna comida que no os guste? Preguntó Draco en tono de broma, a lo que todos rieron en respuesta. De hecho, no me gustan los arenques ahumados ni esa mostaza picante que sirven en la escuela, corrigió Goyle a su amigo. Oh, fue un error mío, se rió Draco. Vamos, su madre es cocinera profesional. Creció aprendiendo a apreciar la comida de verdad. No hay nada de malo en eso, lo defendió Hermione. Gracias, Hermione. Solo por eso te traeré una botella de sidra. Hermione sonrió ante la oferta. No sabía si podía considerar a esos dos fornidos Slytherin como sus amigos todavía, pero sabía que le gustaría. ¿Y tú, Draco? ¿Qué sueles hacer en Navidad? El rubio suspiró mientras pensaba en qué decir. La verdad es que no hacían gran cosa. Tenían un baile navideño, era tradición. Aunque era aburridísimo y consistía principalmente en que los adultos competían entre sí con conversaciones insulsas. Bueno, normalmente voy de compras con mi madre, y a veces también viene el profesor Snape, y todos abrimos los regalos juntos la mañana de Navidad, pero, eso es todo. Fue en ese instante cuando el tren se detuvo bruscamente. Habían llegado a King's Cross. Crabbe y Goyle fueron los primeros en salir del compartimento, pero Draco había retenido a Hermione a propósito. Tengo que despedirme aquí, la joven bruja ladeó la cabeza confundida. Mi padre. Ah, cierto. Draco le había contado a Hermione algunas cosas sobre su padre y su creencia en el estatus de sangre. Ella sintió mucha pena por su amigo y por lo que debía ser crecer así. Que le enseñaran, desde la infancia, a odiar a los diferentes. Salieron juntos del compartimento, pero por puertas distintas. Hermione observó cómo su amigo era recibido alegremente por su madre con un abrazo, mientras un hombre alto, rubio e imponente los miraba con el ceño fruncido, contemplando la tierna escena. Vio que el hombre decía algo, aunque estaba demasiado lejos para oírlo. Draco simplemente asintió antes de que los tres desaparecieran en el acto. Acto seguido, Hermione cruzó rápidamente la barrera donde sus padres la esperaban al otro lado. Joanne Granger siempre había sabido que su hija era muy habladora, soltando sin parar la cantidad de información que su memoria fotográfica había almacenado. Sin embargo, no estaba acostumbrada a que hablara sin parar de un amigo, o, más concretamente, de un chico. Es muy inteligente. Está entre los mejores de la clase, justo después de mí, explicó mientras su familia se sentaba en el patio trasero a tomar el té de la tarde. También es muy bueno volando en escoba. Planea presentarse a las pruebas de Quidditch el año que viene. Ya veo, dijo Joanne con una leve sonrisa. Era raro ver a su hija tan emocionada por algo que no fueran los libros. ¿Y este Draco de Gryffindor está contigo? Hermione negó con la cabeza mientras tomaba un sorbo de té. Slytherin, dijo, dejando la taza suavemente sobre el platillo. Dijiste que esa casa era para los ambiciosos y astutos, ¿no es así? Preguntó Jacob Granger, interviniendo en la conversación. Oh, sí, eso le viene como anillo al dedo a Draco. He conocido a dos de sus amigos que también viven en su casa, Vincent y Gregory. Son bastante simpáticos. Draco y yo nos hemos dedicado a darles clases particulares. Qué amable de tu parte, cariño, dijo su madre. Me gustaría comprarle un regalo de Navidad a Draco, si no le importa. Claro que sí, cariño, no hay problema. Habíamos planeado ir de compras mañana. ¿Quieres comprar algo para los otros dos niños también? Ah, sí, y Harry también. Aunque, si le compro algo a Harry, probablemente debería comprarle algo a Ron también, dijo pronunciando el nombre del chico pelirrojo con un ligero gruñido. ¿Quiénes son Harry y Ron? Preguntó Jacob, notando la ligera irritación en su voz. Están en mi año, en Gryffindor. Harry es bastante simpático, aunque suele estar de acuerdo con todo lo que dice Ron y griega. Bueno, Ron, supongo que está bien, pero se burla de mí. Hermione frunció el ceño al pensar en sus constantes comentarios sobre su cabello, sus dientes y su inteligencia. Bueno, entonces no recibirá nada, dijo Jacob con franqueza. A veces tienes un corazón demasiado bueno, cariño. No es tan malo, solo que, inmaduro, supongo. Bueno, hasta que crezca, no voy a gastar el dinero que tanto me ha costado ganar en un regalo para un niño que insulta a mi hija perfecta, dijo, y luego besó a su hija en la cabeza. Jacob era muy protector con su pequeña, su única hija. Draco sonrió al leer la carta de su amiga. Estaba disfrutando mucho de su tiempo con su familia y en unos días se iría a Francia a visitar a su abuela.
Le había prometido enviarle su regalo antes de irse. Draco aún no había decidido qué regalarle a la Sabelotodo de Gryffindor. Los libros serían la opción obvia, pero todos le regalaban libros, recordó que se lo había dicho una vez. Tendría que pensarlo un poco. Mientras tanto, el rubio había estado intentando mantenerse lo más alejado posible de su padre, pero cerca de su madre, lo cual a veces resultaba difícil. Narcisa era una mujer muy ocupada, sobre todo durante las vacaciones, y rara vez estaba en casa. No recordaba qué había hecho en aquella época en su vida anterior. Esta vez, había empezado a visitar sus establos. Nunca había aprendido a montar a caballo, aunque su madre había intentado en varias ocasiones convencerle para que le permitiera enseñarle. Su padre consideraba que la actividad era demasiado muggle y, por lo tanto, la desaconsejaba rotundamente, aunque nunca se negó rotundamente. Quizás, esta vez aprendería. Draco había estado dándole vueltas a qué intentaría cambiar, si es que algo podía hacer, respecto al regreso de Voldemort. Al fin y al cabo, el Señor Oscuro muere, Potter es proclamado héroe y la vida sigue, al menos para algunos. Pero sabía que si no hacía nada, acabaría perdiendo la amistad de Hermione, y eso era algo que realmente no quería. Hermione había decidido regalarle a Draco un juego de canicas personalizado. Él le había enseñado a jugar con el juego de Vincent y le había comentado que siempre usaba el de su madre en casa. Las canicas eran de cristal plateado y verde, a juego con los colores de su casa, y la caja era de madera negra pulida con su nombre, Draco Lucius Malfoy, grabado en plata. Era bastante caro y tuvo que usar parte de sus ahorros para pagarlo, pero no le importó. Les compró dulces a Vincent y Gregory, y también planeaba enviarles un poco del pan de jengibre de su abuela. Le compró a Harry un libro sobre las costumbres mágicas. En realidad, fue sugerencia de Draco. Aunque a todos los nacidos de Muggles se les da un folleto sobre el nuevo mundo al que se incorporan, los estudiantes criados por Muggles no. El pobre Harry no tenía ni idea de tantas cosas. No entendía cómo Harry, siendo el niño que sobrevivió, no solo podía estar con personas que no sabían casi nada del mundo de sus padres, sino que ni siquiera le habían informado de que era mago hasta el día en que recibió su carta de Hogwarts. Simplemente parecía tan incorrecto. Aunque seguía sin caerle muy bien, y en contra de los deseos de su padre, le compró a Ron una bolsita de dulces Muggles, una bolsa barata que estaba en la sección de ofertas. Draco había pasado la tarde con su madre y Severus haciendo compras navideñas. La mayoría de sus compras fueron en el callejón Diagono en Hogsmeade, pero también hicieron una excursión al Londres Muggle. El regalo que quería comprar para Hermione no era mágico. De hecho, era bastante sencillo y no costaba mucho, pero sabía lo importante que era su amistad para ella, así que sabía que le encantaría. Más tarde esa misma noche, mientras Draco estaba en su habitación, envolvió, con la ayuda de Dobby, los regalos que había comprado ese mismo día. Mientras lo hacía, su madre y su padrino charlaban tomando té y pasteles en el estudio. Severus, Narcisa miró a sus amigos mientras él colocaba delicadamente su taza sobre el platillo. ¿Han notado algo diferente en Draco últimamente? Severus esbozó una sonrisa cómplice antes de asentir finalmente. Sí, parece que está madurando, creo. La hermosa bruja lanzó una mirada incierta y asintió levemente con la cabeza. En cierto modo sí, pero, ¿te dijo cómo llamó a Lucius la mañana que se fue a Hogwarts? El maestro de pociones arqueó una ceja. No. Creo, y estoy resumiendo un poco, que sus palabras exactas fueron: te odio. Odio todo lo que representas. Eres un imbécil enfermo, retorcido, intolerante, endogámico e inútil. Severus miró fijamente a la mujer que tenía enfrente, intentando procesar lentamente no solo las palabras, sino también sus implicaciones. Tenía la sensación de que los ideales de Draco estaban cambiando, pero suponía que se debía a que estaba rodeado de otros niños de su edad, además de los sangre pura. Que se estaba dando cuenta de que personas como la señorita Granger, por ejemplo, podían no tener herencia mágica y aún así ser increíblemente talentosas en la magia. Sin embargo, si prácticamente había reprendido a su padre antes incluso de ir a Hogwarts, debía de ser algo que llevaba tiempo atormentándolo. ¿Cómo reaccionó Lucio? Narcisa suspiró y negó con la cabeza. No está bien. Usó su bastón. Bajó la mirada rápidamente. Severus se inclinó suavemente hacia ella, le puso la mano bajo la barbilla y le levantó la cabeza con delicadeza hasta que sus miradas se encontraron. Has criado a un buen chico, con un buen corazón y una voluntad fuerte. Lucio no lo destruirá. Hermione tenía lágrimas de alegría en los ojos al contemplar el regalo que Draco le había traído.
Era un collar, un medallón de oro con forma de libro. En la parte frontal estaban grabadas las palabras mejores amigos, y al abrirlo, contenía dos imágenes en movimiento. Una de ellas sonriendo mientras realizaba un hechizo de levitación, y la otra de Draco saludando a la cámara mientras entraba y salía del encuadre en su escoba. Fue el regalo más preciado que jamás había recibido. Solo esperaba que a él le gustara su regalo tanto como a ella. XXX Draco tragó saliva mientras acariciaba suavemente la madera negra pulida. No solo le sorprendió la belleza del regalo, sino también el detalle que lo inspiró. Ella sabía cuánto le gustaba el juego y que no tenía uno propio. Su padre nunca le permitía jugar a juegos que consideraba infantiles. Siempre tenía que jugar a escondidas con su madre. Además, había personalizado el juego con los colores de su casa e incluso había grabado su nombre completo. Fue el regalo más preciado que jamás había recibido. Es precioso, Draco. ¿De quién es? Draco miró a su madre, con una sonrisa en los labios, mi amiga Hermione. Yo, mencioné que no tenía mi propio juego, así que, Severus observó la expresión en el rostro de su ahijado y luego el juego que sostenía con delicadeza, como si fuera algo tan preciado como un recién nacido. Jamás había visto a Draco reaccionar así ante un regalo. Le asombraba ver a este chico, acostumbrado a recibir siempre lo mejor, emocionarse tanto con un gesto tan sencillo. ¿Puedo ver? Preguntó Narcisa, extendiendo la mano. Draco asintió y se la entregó con delicadeza a su madre. Al examinarlo con más detenimiento, pudo comprobar que, en efecto, se trataba de un juego de alta calidad. No de gama alta, pero sin duda superior a la mayoría. Draco había mencionado a Hermione, al igual que Severus. Sabía que era de Gryffindor y nacida de Muggles. Aunque no le agradaba especialmente que su hijo se hiciera amigo de niños de menor estatus, debía admitir que aquella chica, a pesar de sus defectos, le hacía bien. Según Severus, ella había pasado por alto su túnica de Slytherin, su apellido y la oscura reputación de su familia, y se había hecho amiga de él, defendiéndolo en más de una ocasión. Incluso había hechizado a un prefecto de Gryffindor que había hablado mal de su hijo. Además, un buen aliado era un buen aliado, sin importar su estatus. Es muy bonito, cariño. Deberías enviarle una tarjeta de agradecimiento. Sin duda lo haré. Justo en ese momento, Lucius volvió a entrar en la habitación con una copa de brandy en la mano. Draco rápidamente volvió a tapar la caja y la colocó junto a los demás regalos que ya había abierto. Las vacaciones de Navidad pronto llegaron a su fin y, una vez más, era hora de que Draco volviera a la escuela. Tras un rápido abrazo de despedida a su madre, su padre prefirió no acompañarlo, subió al tren. Enseguida encontró a Hermione, que estaba sentada con, nada menos que, Neville Longbottom. No es que el chico fuera del todo inútil, pero aún así, era Longbottom. Torpe, nervioso y perpetuamente aterrorizado por su abuela. Oh. Hola, Draco, saludó Hermione con una sonrisa. Hola, Hermione, dijo él, devolviéndole la sonrisa y sentándose a su lado. Longbottom respondió con un cortés asentimiento, y Neville balbuceó un pequeño hola. Muchísimas gracias por el medallón, Draco, dijo, colocando una mano sobre el delicado colgante de oro con forma de libro que descansaba sobre su pecho. Fue mi regalo favorito, sin duda. De nada. Me alegra que te haya gustado. Y gracias por el juego de Gobstone. De hecho, lo traje conmigo. ¿Te gustaría jugar? Claro. Neville, ¿te importa? Preguntó Hermione, para que no se sintiera excluido. No, está bien, murmuró Neville. Draco abrió la caja y comenzó a ordenar las piezas. ¿Sabes? Hay un hechizo que puede prepararlos para ti, ofreció Neville, con la esperanza de impresionar a los dos estudiantes más brillantes de su curso. Lo sé, Neville, dijo Hermione amablemente. Pero usar hechizos desgasta la magia que reside en las piedras. Duran más si las colocas a mano. El rostro de Neville se ensombreció. Oh. Lo siento. No lo sabía. No pasa nada, dijo. La mayoría de la gente no lo sabe. Yo solo lo sé porque Draco me lo contó. Draco sonrió con suficiencia. No pudo evitarlo. Hermione le decía constantemente que esa expresión lo hacía parecer arrogante, y no se equivocaba. Jugaron unas cuantas rondas mientras Neville se sumergía en un libro de herbología. Finalmente, Hermione sacó un libro y Draco recuperó su cuaderno de bocetos. Desde que llegó a Hogwarts, había llenado varios paisajes de los terrenos del castillo, retratos de sus compañeros, de su madre, de Severus e incluso uno de su padre. No había dibujado tanto en su vida anterior.
Entonces, estaba demasiado ocupado siendo un cretino pomposo como para hacer algo realmente constructivo. Para cuando llegó el tren, ya había anochecido. El cielo, cada vez más oscuro, estaba cubierto de nubes bajas y amenazantes. «Brr», dijo Hermione, estremeciéndose y ajustándose el abrigo. «Hace un frío que pela». «Sin duda», dijo Draco, sacando su bufanda de Slytherin de su abrigo. «Toma». Se la envolvió alrededor del cuello, colocándola cuidadosamente debajo del cuello de la camisa. «¿Seguro que no lo necesitas?» Draco negó con la cabeza, sonriendo. «Tú eres la que está temblando, Hermione». «Es cierto», dijo con una risita. «Gracias». «De nada». «Venga, cojamos un carruaje antes de que empiece a llover». «Buena idea». Harry había visto a Draco darle su bufanda a Hermione. Fue un gesto amable, y no el primero. Ron seguía sin confiar en él, insistiendo en que, aunque Draco no fuera tan malo como su padre, seguramente seguía siendo un mago tenebroso de corazón. Pero Harry no lo veía así. Sí, Malfoy podía ser pomposo, pero no cruel. Y desde luego, no malvado. Había cosas del rubio de Slytherin que no tenían sentido. Cuando se conocieron en la cafetería de Madame Malkin, Draco había afirmado que personas como Hermione ni siquiera deberían estar en Hogwarts, pero desde que empezó el curso, Harry no había visto ni rastro de prejuicio en él. Y, contra todo pronóstico, era prácticamente el mejor amigo de Hermione. Draco Malfoy era un misterio. Un misterio que Harry sentía cada vez más curiosidad por resolver. Conforme avanzaba el año, Hermione empezó a pasar más tiempo con Harry y Ron. Draco fingía que no le importaba. Sabía lo que tramaban y, por muy imprudente que fuera, sabía que al final todo saldría bien. Siempre había sido así. Aún así, eso no hacía más fácil verla alejarse. Cuando Hermione y Harry finalmente se acercaron a él en la biblioteca para pedirle ayuda, se negó. «Hola, Draco», dijo Hermione mientras se sentaba a su lado. Harry permanecía cerca, algo incómodo. «Hola, Hermione», saludó Draco, intentando disimular la pequeña esperanza de que ella quisiera estudiar con él. Estaba repasando para el examen de transformaciones. «¿Te apetece unirte?» Hoy no. Se mordió el labio, una clara señal de nerviosismo. Harry y yo nos preguntábamos si podrías ayudarnos con algo. Draco dejó la pluma. «¿Qué clase de cosa? ¿Sabes algo sobre un mago llamado Nicholas Flamel?» Draco se recostó, juntando las manos sobre el libro. «¿Esto tiene algo que ver con lo que ustedes dos han estado susurrando durante semanas?» Hermione bajó la cabeza y, de repente, Harry encontró el suelo muy interesante. Draco suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Sabes, me duele mucho que hayas estado saliendo a escondidas con tus amigos de Gryffindor y poniendo excusas para no juntarte con ellos. Y luego vienes a mí pidiéndome ayuda con algo que me ocultas. ¿En serio, Hermione, qué esperabas que te dijera?» «No es así», dijo, con los ojos llorosos. «Si pudiera contártelo, lo haría. Pero es complicado. Demasiado complicado confiar en tu mejor amigo». Cerró la bolsa de golpe. «Creí que confiabas en mí». «¿Sí?» Una lágrima rodó por su mejilla. Obviamente no es suficiente. Sin decir una palabra más, se marchó. Draco evitó a Hermione durante semanas. Sabía que se estaba comportando como un niño y lamentaba haberla hecho llorar, pero no podía superar el dolor de la traición. ¿Por qué no había confiado en él? En su vida anterior, nunca habían sido cercanos, a lo sumo conocidos cordiales. Se reencontraron años después, compartiendo pausas para el té y conversaciones amenas sobre la familia, nunca sobre la guerra. El pasado era demasiado doloroso. Incluso entonces, ella había sido amable. Incluso recomendó a Scorpius para su puesto cuando se jubiló. Cuando él enfermó de viruela de dragón, sus cartas fueron un consuelo que él atesoró. Draco echaba de menos a su amigo. Severus notó el cambio en su ahijado. Había visto a la chica Granger pasar más tiempo con Potter y Weasley, y aunque sentía lástima por Draco, también pensó que era lo mejor. Era mejor para él verla tal como era ahora, antes de que sus sentimientos se volvieran más profundos. Gryffindors, pensó con amargura. Siempre andando a escondidas, siempre tramando algo. Hermione no podía dejar de pensar en Draco. Ron decía que estaría mejor sin él. Harry no tenía opinión al respecto. Sabía que Draco tenía todo el derecho a estar enfadado. Le había ocultado secretos, no porque quisiera, sino porque los chicos insistían en que no podía contárselos. Ron no confiaba en él. Harry decía que era demasiado arriesgado, ya que podría soltarle algo a Snape sin querer. Pero Hermione no lo creía.
Draco era demasiado listo para eso. Se volcó en el estudio y la investigación de la piedra filosofal, pero incluso inmersa en los libros, no podía dejar de pensar en él. Hermione echaba de menos a su amiga. Era tarde, mucho después del toque de queda, pero Draco permanecía despierto, mirando al techo mientras un torbellino de pensamientos invadía su mente. La soledad de su madre. El silencioso dolor de su padrino. El odio ciego de su padre. Inquieto, salió sigilosamente de las mazmorras, con la esperanza de que el fresco aire nocturno le despejara la mente. El suelo estaba frío y silencioso, y su aliento se empañaba a su paso. Al pasar entre los invernaderos 3 y 4, un leve sonido captó su atención. Un sollozo ahogado. Lo siguió doblando la esquina y vio una pequeña figura acurrucada en el suelo, con la capa bien ajustada. «Oye, ¿estás bien?» La figura levantó la cabeza de golpe, sus rizos brillando a la luz de la luna. «¿De Draco?» sollozó Hermione, secándose las lágrimas del rostro. «Oh, Hermione», dijo en voz baja, agachándose junto a ella. «¿Qué te pasa?» Yo, volvió a sollozar. Ron y Harry. ¿Te estaban molestando?, preguntó, sentándose a su lado. No. Simplemente, no me entienden. Su voz se quebró. Cada vez que intento hablar de algo que me interesa, me ignoran. Siento que me están utilizando, dragón. Su corazón se enterneció al oír el apodo. Oh, Hermione. Le pasó un brazo por los hombros y ella se apoyó en él, temblando. Te echo de menos, Draco. Yo también te echo de menos, Hermione. No me gusta no poder hablar contigo. Yo tampoco. Ella levantó la vista, con los ojos brillando de esperanza. ¿Podemos volver a ser amigos? Por favor. Draco sonrió y asintió. Me gustaría mucho. Bien. Se acurrucó de nuevo contra su pecho, y él la abrazó con más fuerza. Siento no poder contarte en qué estamos trabajando. De verdad. Lo sé, murmuró. Quizás algún día puedas. Eso espero, susurró. Odio ocultarte cosas. Draco se alegró de que su amistad con Hermione volviera a encarrilarse. Ella aún no le había contado qué tramaban ella y el futuro trío dorado, aunque él no se lo había preguntado, pero no importaba. Pasaban el tiempo juntos estudiando, jugando a las canicas o simplemente charlando. Hermione siempre había sido muy habladora, y Draco estaba encantado de escucharla hablar sin parar. Le contó sobre su casa en Wiltshire y sus padres, ambos dentistas. Se enteró de que tenían un perro llamado Bulldozer, llamado así porque roncaba como una excavadora. Draco tuvo que preguntar qué era una excavadora, lo que la llevó a darle una larga y entusiasta explicación. También supo que tocaba varios instrumentos, incluido el piano. Mi madre siempre me está enseñando cosas nuevas. Me pongo un poco inquieta si mi cerebro está inactivo demasiado tiempo, dijo Hermione, apartándose los rizos de la cara. Draco tuvo que morderse el labio para no reírse. Eso era muy típico de Hermione. Así que mamá me apuntó a clases de piano. Después de dominarlo, los demás instrumentos me resultaron fáciles de aprender. Solo para ti, Hermione, se rió Draco mientras caminaban por la orilla del lago negro. ¿Y tú?, preguntó. Sé que sabes jugar a las canicas y a dibujar. ¿Sabes algo más? Se encogió de hombros. En realidad no. Sus pasos se ralentizaron, su mirada se perdió en el agua inmóvil. Mi madre se ofreció a enseñarme a montar a caballo. Estaba pensando en aceptar su oferta. Hermione exclamó, encantada. Deberías. Una vez monté a caballo, bueno, a pony, cuando tenía 6 años. Pero había comido demasiado pastel y griega. Bueno, vomité encima de él y me tiró al suelo. Draco no pudo evitarlo. Soltó una carcajada, doblándose por la mitad. Oh, Dios mío, jadeó entre risitas. Ya me lo imagino. Pobre pony. Hermione frunció el ceño, con las manos en las caderas. No tuvo ninguna gracia. Mi padre perdió el depósito de esa tontería por culpa de eso. Eso solo hizo que se riera aún más. ¡Ay, qué mocoso eres, Draco! Ella le dio un manotazo en el hombro, pero incluso ella sonreía ahora. Lo siento, dijo entre risitas que se desvanecían. Ya sabes, me rompí la clavícula en la fiesta de mi 5º cumpleaños. ¿Lo hiciste? Sí. Papá me compró una escoba de carreras de verdad. Mamá se enfadó muchísimo, dijo que era demasiado joven. Lo eras, dijo Hermione con picardía. Exacto. Y como era demasiado joven, o quizás demasiado tonto, para darme cuenta de que no debía montar en algo tan avanzado, me escabullí al jardín con Crabbe y Goyle para probarlo. Apenas logré elevarme 60 centímetros del suelo antes de perder el control y estrellarme contra la pared de la casa.
Hermione hizo una mueca. ¡Ay! Sí, fue horrible. El hueso se salía de la piel. Mi madre se puso histérica. Apuesto a que sí. Al final me recuperé. Pero recuerdo que mi padre tuvo que dormir en una de las habitaciones de invitados durante bastante tiempo después de aquello. Hermione rió suavemente. Luego su sonrisa se desvaneció al mirarlo de verdad. Draco era una persona maravillosa. Amable, divertido, inteligente y mucho más maduro que la mayoría de los chicos de su edad. Y ella lo había lastimado. Había actuado a sus espaldas para ayudar a Harry y Ron con el misterio de la piedra filosofal, y luego tuvo el descaro de pedirle ayuda sin que él supiera nada. Porque Ron no confiaba en los Slytherin. Porque Harry no confiaba en Snape. Porque ella no había defendido a Draco. Él la había perdonado, y ella se lo agradecía, pero la culpa aún persistía. Tenía que enmendar su error. Draco, dijo ella con vacilación, ¿te acuerdas a principios de año, durante el banquete de inauguración, cuando el director nos advirtió que nos subiéramos al tercer piso? Sí, Draco arqueó una ceja. ¿Por qué? Porque ahí es donde esconden la piedra filosofal. Parpadeó. Luego volvió a parpadear. ¿Perdón? Se había resignado a su secretismo, imaginando que, inevitablemente, se metería en problemas antes de que terminara el trimestre. Se había imaginado visitándola en la enfermería, sermoneándola sobre la imprudencia de los Gryffindor y recordándole que tenía suerte de no estar muerta. Parecía que no le había dado el crédito que merecía. La piedra filosofal convierte todo en oro puro y produce el elixir de la vida, explicó Hermione. Draco se pasó una mano por el pelo. Lo sé. Por eso me preguntaste por Nicholas Flamel, ¿no? Ella asintió, sonriendo. Sabía que lo resolverías. Les dije a los chicos que lo harías. Así que eso es lo que ustedes tres han estado haciendo. ¿Intentar averiguar qué hay en el tercer piso? Sí, pero, bueno, es más complicado que eso. Por supuesto que sí. Draco suspiró. Tal vez deberíamos sentarnos, sugirió Hermione, señalando una roca cercana. Él asintió y se sentaron uno al lado del otro. Hermione dejó caer su mochila y cruzó las piernas. Sabía que Ron y Harry se enfurecerían al enterarse de que se lo había contado a Draco, pero no le importaba. Confiaba en él. Le había demostrado más lealtad que cualquiera de sus compañeros de casa. Tras respirar hondo, comenzó. Ella le contó todo. Desde el allanamiento de Gringotts hasta la trampilla bajo Fluffy, pasando por sus sospechas sobre Snape y el incidente de la escoba maldita. Durante todo el tiempo, Draco escuchó en silencio, con una expresión impasible, incluso cuando ella acusó a su padrino de intento de asesinato. Cuando finalmente guardó silencio, se disculpó por habérselo ocultado y le prometió que de ahora en adelante acudiría primero a él, sin importar lo que pensaran los demás. Para su sorpresa, la respuesta de Draco no fue de enfado, sino de un abrazo. Gracias por decírmelo, Mione. De verdad. Gracias. De nada, murmuró. Ojalá no tuviera que ver con tu padrino. Soltó una leve risa al dejarla ir. Creo que te equivocas en eso. Si el tío Severus hubiera querido matar a Potter, ya lo habría hecho. Pero, por supuesto, tienes derecho a tus propias teorías. Hermione solo lo miró con una mezcla de afecto y lástima. Vamos, Mione, dijo Draco con suavidad. Está oscureciendo y la cena comenzará pronto. Juntos regresaron al castillo, y Draco estaba secretamente emocionado de que ella finalmente hubiera confiado en él lo suficiente como para contarle todo. No puedo creer que se lo hayas contado. Rugió Ron, mientras su rostro se ponía rápidamente del color de su cabello. Casi pierdo mi amistad con él por esto. Gritó Hermione. ¿Y qué? De todas formas, era mejor que no conocieras a ese cretino. Hermione suspiró, llevándose los dedos a las sienes. Ron, sinceramente no sé qué pasa entre tú y él. Él siempre ha sido muy educado, y tú sigues odiándolo. Sé que tu padre y el suyo tienen cierta rivalidad, pero la verdad es que te estás comportando como un niño. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Espetó Ron. Él es un Malfoy. Todos son magos tenebrosos. Levantó las manos al aire. Me rindo. Agarrando su libro, se dio la vuelta y subió corriendo las escaleras hacia el dormitorio de las chicas. Ron se dejó caer en el sofá junto a Harry con el ceño fruncido. Está chiflada, te lo aseguro. Harry, que normalmente intentaba mantenerse neutral en todo el asunto de Hermione y Draco, cerró su libro de transformaciones con un suspiro. Tiene razón, ¿sabes? No estás siendo justo. ¿Qué? No digo que debiera habérselo dicho, pero, en realidad no es mala persona. No parece odiar a los nacidos de Muggles.
Al fin y al cabo, Hermione es su mejor amiga. ¿No crees que estás siendo un poco dura? Pero su padre, él no es su padre, Ron. Ninguno de nosotros es nuestros padres. Cada uno toma sus propias decisiones, y cuanto antes lo entiendas, mejor. Harry volvió a abrir su libro, escudriñando el denso texto. La transformación nunca se le había dado bien, pero el consejo de Hermione resonaba en su mente: releer la teoría. Así que eso fue lo que hizo. A medida que avanzaba el año, Draco cumplió su palabra. No le contó nada a Severus, ni a nadie más, sobre lo que había estado haciendo el futuro trío dorado, aunque había sentido la tentación de hacerlo más de una vez. Sabía lo que le sucedería a Hermione, que resultaría herida durante el enfrentamiento con el Señor Oscuro. La herida no le había dejado secuelas permanentes, pero aún así lo inquietaba. La sola idea de verla sufrir le provocaba un escalofrío involuntario, transportándolo a otro tiempo, a otra vida, cuando se vio obligado a presenciar cómo su tía desquiciada la torturaba con la maldición Cruciatus. Era un recuerdo que juró no permitir que se repitiera jamás. Ron seguía mirándolo con recelo cada vez que tenía oportunidad, intentando constantemente convencer a sus amigos de que Draco era peligroso. Por suerte, no lograba mucho. Hermione casi siempre lo ignoraba, e incluso Harry le había dicho a Ron que se callara en más de una ocasión. Harry comprendía lo que era vivir rodeado de gente que juzgaba y murmuraba mentiras sobre uno. Después de años de que los Dursley difundieran mentiras entre los vecinos, se negó a hacerle lo mismo a Draco simplemente por su apellido. Le caía bien Ron, su primer amigo, su hermano de sangre, pero no podía evitar pensar que a Ron le faltaba madurar. Claro que, en realidad, a la mayoría de los chicos de su edad les pasaba lo mismo. A Harry, en cambio, nunca se le había permitido una infancia normal. Hermione era muy madura para su edad. Harry sospechaba que eso se debía tanto a su inteligencia como a su educación. Draco, en cambio, Draco seguía siendo un enigma. Pero uno bueno. Incluso había empezado a estudiar con Draco y Hermione de vez en cuando, lo que, como era de esperar, había mejorado sus notas en casi todas las asignaturas, incluso en pociones. Eso, pensó Harry, era mucho decir. Draco estaba sentado en una pequeña mesa ovalada en un rincón de la sala común de Slytherin, su pluma golpeaba distraídamente el pergamino, dejando una constelación de diminutas marcas de tinta donde debería haber estado su ensayo. Hasta el momento, lo único que había escrito era su nombre y la fecha. No podía concentrarse. Esta noche era la noche. La noche en que Hermione, Potter y Weasley cruzarían la trampilla. Ella no se lo había dicho directamente, pero él recordaba la fecha. ¿Cómo podía olvidarla? Era el día en que Potter se enfrentaría al Señor Oscuro por segunda vez en su corta vida y, de alguna manera, increíblemente, sobreviviría de nuevo. ¿Todo bien, Draco? Alzó la vista y vio que Crabbe y Goyle se acercaban. Estoy bien, mintió Draco con naturalidad. Simplemente no tengo ganas de hacer los deberes. ¿Sé a qué te refieres?, dijo Goyle riendo. Estamos a punto de jugar a Exploding Snap. ¿Te apetece unirte? Seguro. Cualquier cosa con tal de distraerse e imaginar los peligros a los que se exponía Hermione. Guardó sus libros mientras sus amigos acercaban las sillas, y los tres se enfrascaron en una larga y ruidosa partida de Exploding Snap que se prolongó hasta bien entrada la noche. Hermione yacía en su cama de hospital, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Lo habían logrado. Bueno, Harry lo había logrado, pero ella había ayudado. Se habían equivocado con el profesor Snape, y se sentía fatal por haber sospechado alguna vez de él. Aún así, alguien había estado tras la piedra, y lo habían detenido. Lo que más la sorprendió fue la reacción de los profesores, especialmente la de Dumbledore. Ella esperaba un castigo, al menos una severa reprimenda. En cambio, los elogiaron. En realidad, no sabía qué pensar al respecto. Lo que habían hecho era imprudente y peligroso. Si ella hubiera sido la adulta a cargo, se habría enfurecido, sin importar el resultado. ¿Por qué había accedido a eso en primer lugar? Su sonrisa se desvaneció al comprender la verdad. Quería ayudar, sí, pero también quería caerle bien a Harry y Ron. Quería sentirse necesaria, demostrar su valía. Y una vez más, había dejado a Draco fuera. Incluso había sugerido llevarlo consigo, pero ya sabía la respuesta antes de preguntar. Un no rotundo. ¿No deberías estar descansando? Giró la cabeza bruscamente hacia la puerta y allí estaba él. Hola, Draco, dijo ella en voz baja, con una sonrisa culpable asomando en sus labios. Suspiró mientras se sentaba en el borde de la cama. Podrías haber muerto. Bajó la mirada hacia su regazo. Lo sé, susurró.
¿Te importaba siquiera morir, Hermione? La pregunta la hizo alzar la vista sorprendida. Su tono no era de enfado, sino de miedo. ¿Tampoco valorabas tu vida? Eso no fue, dejó la frase inconclusa. Sus ojos gris azulados eran penetrantes, pero debajo de la frustración había algo más. Miedo. Lo siento, dijo en voz baja. Solo quería impedir que quien tú sabes consiguiera la piedra. Draco se pasó la mano por su cabello perfectamente peinado, un gesto que ella reconoció como una muestra de contención ansiosa. Deberías haber pedido ayuda. Lo intentamos, dijo Hermione con voz ligeramente a la defensiva. El director no estaba y la profesora McGonagall no nos creyó. ¿Y los otros 13 profesores del castillo no eran una opción? Ni siquiera, yo. Ella se estremeció. Él tenía razón. Supongo que volví a ser tonta, murmuró. Creo que es un riesgo laboral propio de ser un Gryffindor. Ella rió suavemente. Lo siento. Bueno, al menos ahora sabes que mi padrino no es tan malvado como esperabas. Hermione resopló. Nunca esperé que fuera malvado, simplemente me hicieron creerlo. Aún así, hay que admitir que no es muy amable. Sobre todo con los Gryffindor. Draco sonrió con sorna. Puede ser amable, cuando quiere. Lo creeré cuando lo vea. Su sonrisa se desvaneció. Significas mucho para mí, Hermione. Si te hubiera pasado algo, ella deslizó su pequeña mano en la de él. Gracias por ser mi amigo. Incluso cuando hago tonterías. Draco esbozó una sonrisa suave y resignada, y asintió. No podía juzgar. Había hecho cosas mucho peores en su vida. Hermione no se sentía bien al recibir puntos por lo que habían hecho. Sí, el resultado era bueno, pero aún así habían infringido la mitad de las normas del colegio. Sentía que merecía estar castigada el resto de su educación, no ser aplaudida en el gran comedor. Los puntos que Dumbledore había otorgado habían impulsado a Gryffindor por encima de Slytherin, arrebatándoles la copa de las casas en el último momento. Una parte de ella no pudo evitar preguntarse si el director lo había hecho deliberadamente, pero no, seguramente no. Ron insistió en que solo compensaba todos los puntos que Snape había obtenido injustamente. No quería admitir que tenía razón, pero supuso que tenía algo de cierto. Harry y Ron la invitaron a sentarse con ellos en el tren de vuelta a casa, pero ella declinó. Quería pasar sus últimas horas con su mejor amigo. Ella y Draco se sentaron junto a Crabbe y Goyle, charlando sobre sus planes de verano y jugando a las canicas y al snap explosivo. Las horas pasaron volando y, al poco tiempo, el expreso de Hogwarts llegó a la estación King's Cross. Draco se sorprendió al ver solo a su madre esperándolo en el andén. Claro que no recordaba cuando su padre se había dignado a ir a buscarlo. Los negocios siempre tenían prioridad sobre la familia. Hola, Hermione, dijo. Parece que mi padre no ha venido. ¿Te gustaría conocer a mi madre? Su rostro se iluminó. Me encantaría. Genial. Permítame ayudarle con el maletero. Aunque Hermione dominaba casi todos los hechizos de primer año, el encantamiento de locomoción seguía resistiéndosele, para su gran frustración. Draco intentó tranquilizarla diciéndole que era un hechizo de cuarto año, pero ella solo resopló y exclamó: si tú puedes, yo también debería poder. Con buen criterio, decidió dejar el tema. Tras lanzar un hechizo sobre sus respectivos baúles, bajaron juntos del tren, con su equipaje flotando ordenadamente tras ellos. Narcisa Malfoy se sorprendió momentáneamente cuando su hijo la saludó con un abrazo y acto seguido le presentó a su amigo nacido de Muggles. Es un placer conocerla, señora Malfoy, dijo Hermione cortésmente, aunque Draco pudo percibir el nerviosismo en su sonrisa. También es un placer conocerla, señorita Granger. Draco habla muy bien de usted. Hermione se sonrojó y miró a Draco. Lamento tener que interrumpir esta reunión, dijo Narcisa con suavidad, pero nos esperan en el callejón Diagon en menos de media hora. Oh. Muy bien, suspiró Draco. Había esperado conocer a los padres de Hermione, pero quizás era mejor dejarlo para otro día. Se despidieron afectuosamente y prometieron escribirse. Mientras Hermione observaba cómo Narcisa tomaba la mano de Draco y se desaparecía, se giró hacia la barrera, solo para oír que la llamaban por su nombre. Harry le hizo una seña para que se acercara, mientras estaba de pie junto a Ron y varios miembros de la familia pelirrojos. Una mujer regordeta y sonriente se adelantó. Debe ser Hermione. Ron nos ha hablado mucho de ti. Es un placer conocerte por fin, querida. Gracias, señora Weasley. Es un placer conocerla también. Es toda una mujer, mamá, dijo George con una sonrisa. Perky está bien hechizado, añadió Fred alegremente. Hermione se sonrojó.
Sí, bueno, perdí los estribos. Molly soltó una risita amable. Nos pasa a todos. Fue un placer conocerte, dijo Hermione, mirando hacia la barrera. Pero no debería hacer esperar a mis padres, están al otro lado. Por supuesto, querida. Estoy segura de que Harry también necesita ver a sus parientes, dijo la señora Weasley. Hermione miró a Harry. Su sonrisa se desvaneció, transformándose en algo más pequeño y triste. Sabía que no le gustaba volver a casa. Una vez le había preguntado por qué se había quedado en Hogwarts para Navidad, y él simplemente había respondido que prefería no tener que lidiar con ellos. Tras una última ronda de despedidas, Hermione se dio la vuelta y cruzó la barrera, directamente a los brazos de sus amorosos padres que la esperaban. Apenas unos días después de regresar a casa para el verano, Draco sorprendió a su madre preguntándole si le enseñaría a montar a caballo. Narcisa se había alegrado muchísimo, incluso se había emocionado. La antigua familia Black llevaba mucho tiempo manteniendo la tradición, y a ella le entusiasmaba que su hijo quisiera participar. Incluso llegó a cancelar su reserva para la conferencia de la Sociedad de Brujas para la Preservación de la Sangre Pura. No es que le importara, siempre había asistido más por obligación que por entusiasmo. Ese año, simplemente tendrían que arreglárselas sin ella. Draco pensó que se veía bastante elegante con su atuendo de equitación. Sin duda, era diferente de las túnicas a las que estaba acostumbrado, pero le daba el aire de un verdadero caballero. Narcisa también vestía ropa de equitación, lo más parecido a la ropa mugle que Draco le había visto usar. Un destello brillante lo cegó casi por completo. Madre, por favor, gimió, frotándose los ojos. Ay, no te preocupes. Bromeó Narcisa, bajando la cámara. Este es un momento memorable. No voy a perder la oportunidad de tomar algunas fotos. Apoyó la cámara en un poste de la cerca y sonrió. Ahora, primero te familiarizaremos con el equipo y luego ensillaremos a Poseidón. Todos sus caballos recibieron nombres de dioses griegos. En la mansión Malfoy, Lucius estaba de muy mal humor. ¿Dónde está ese maldito elfo?, murmuró entre dientes. Dobby. No hubo respuesta, lo cual nunca es buena señal. Cuando atrape a esa criatura, deseará no haber nacido jamás. En ese momento, sonó el timbre. Lucius abrió la puerta de golpe, con el ceño fruncido. Oh, Severus. Su tono se suavizó ligeramente. ¿Necesitabas algo? He venido a hablar de Draco, dijo Severus al entrar. He recibido los resultados de sus exámenes de fin de curso. Pensé que a ti y a Narcisa os gustaría saberlos antes de que salgan las lechuzas. Ah. Claro. Lucius suavizó su expresión. Están en los establos. Dudó un momento, mostrando su desaprobación. Normalmente, llamaría a Dobby para que los trajera, pero parece que la pequeña alimaña ha desaparecido. Severus no dijo nada, aunque en silencio sintió lástima por el castigo que recibiría el elfo una vez encontrado. Los dos hombres cruzaron el invernadero y siguieron el camino de grava hasta los establos. Los jardines de la mansión Malfoy seguían siendo tan suntuosos como siempre. Jardines impecables, fuentes ornamentadas y, curiosamente, pavos reales pavoneándose. Severus, que había crecido en la pobreza, jamás se acostumbraría a tanta opulencia. A lo lejos, vieron a Narcisa sujetando las riendas mientras Draco cabalgaba orgulloso sobre su caballo. Ambos vestían atuendos de equitación. Lucius arqueó las cejas. Parecía horrorizado y, a la vez, extrañamente complacido. No era frecuente que viera a su esposa con un atuendo tan ceñido, y se encontró reaccionando como un colegial al ver a una chica guapa por primera vez. Se arregló la túnica, agradecido de que le quedara holgada. Severus también lo notó, aunque su reacción fue mucho más contenida. Narcisa captó las miradas de ambos hombres y esbozó una leve sonrisa cómplice. Hacía demasiado tiempo que su marido no la miraba con esa intensidad. Mientras tanto, Draco lo notaba todo y le costó mucho contener la risa. Su padre, impasible y frío, miraba a su madre con una expresión de asombro. Se mordió el labio para disimular la sonrisa y dirigió una mirada a su padrino, quien, aunque inexpresivo, dejaba entrever algo en sus ojos oscuros. No era lujuria, sino algo más sutil. ¿Necesitabas algo, cariño?, preguntó Narcisa con ligereza, mientras seguía acariciando el hocico de Poseidón. Lucius se aclaró la garganta. Ah, sí. Severus pensó que nos gustaría ver los resultados del examen de Draco. Oh, sí, por supuesto. Severus le entregó un pergamino doblado. Los ojos de Narcisa se abrieron de par en par al leerlo. ¿Estás seguro de que esto es cierto?
Sin duda alguna, confirmó Severus, con una leve sonrisa asomando en sus labios. ¿Qué es esto? Preguntó Lucius, extendiendo la mano hacia el papel. Sus ojos también se abrieron de par en par. Esto es extraordinario. Miró a su hijo y, por primera vez en la memoria de Draco, vio orgullo en la mirada de su padre. Draco parpadeó. Lo hice mal, ¿verdad? Bromeó, provocando risas en los tres adultos. Lucius le entregó el pergamino. Draco esperaba buenas notas. Al fin y al cabo, solo era un trabajo de primer año, pero nada lo había preparado para lo que vio. Ni siquiera sabía que registraban las calificaciones de primer año, dijo con incredulidad. Quiero decir, los exámenes Timo, los éxtasis, sí, pero esto... Cada estudiante tiene un registro permanente, respondió Severus con calma. Y, Draco, has obtenido la calificación más alta jamás registrada en la asignatura de encantamientos de primer año. Draco parpadeó de nuevo. ¿Alguna vez? La sonrisa de Severus se amplió. Has superado en puntuación a todos los magos notables de los últimos 1000 años, incluido Albus Dumbledore. Los labios de Draco se curvaron en una sonrisa orgullosa. Sabía que tenía un problema de arrogancia, pero en ese momento no le importó. Sentirse reconocido le sentaba bien. Narcisa sonrió radiante. Bueno, creo que eso merece una celebración, ¿no crees, Lucius? Lucio asintió con rigidez. En efecto. Estupendo. Después de terminar la lección de Draco, saldremos a cenar. Te unirás a nosotros, ¿verdad, Severus? Me gustaría, dijo en voz baja. Gracias. Esa misma noche, Dobby yacía inmóvil en su catre. Le dolía todo el cuerpo. Tenía el ojo derecho hinchado hasta cerrarlo, las costillas le dolían con cada respiración y el pie le palpitaba, pero no le importaba. Había ignorado la llamada de su amo y había pagado las consecuencias, pero había mantenido a Harry Potter a salvo. Draco se vio obligado a presenciar cómo su padre zarandeaba al elfo como si fuera un muñeco de trapo. Le rogó que parara, suplicó, pero Lucius estaba fuera de sí. Narcisa sacó a su hijo de la habitación antes de que la situación empeorara. Draco, dijo ella con voz temblorosa, no puedes interferir cuando tu padre está disciplinando a los sirvientes. Había visto el miedo en sus ojos. Lo comprendió. Esa noche, mucho después de que sus padres se hubieran acostado, Draco se escabulló hasta los aposentos del servicio. La pequeña y oscura habitación era poco más que un armario. Se le encogió el corazón al ver el cuerpo maltrecho de Dobby. Si no fuera por el leve vaivén de su pecho, Draco lo habría creído muerto. Oh, Dobby, murmuró, arrodillándose a su lado. ¿Qué hiciste que fuera tan importante como para ignorar la llamada de papá? El elfo murmuró algo sobre pudín mientras dormía, y Draco no pudo evitar soltar una leve risita. Abrió el pequeño botiquín que había traído y con delicadeza le puso una mano en el hombro para despertarlo. Al hacerlo, un pequeño fajo de cartas se deslizó de debajo de la almohada y se esparció por el suelo. Draco frunció el ceño y cogió uno. Harry Potter. Suspiró. Bueno, eso lo explica todo. Cuando Dobby despertó con un grito de sorpresa, Draco lo tranquilizó suavemente. Está bien. Estás a salvo. No puedes caminar ahora mismo, así que voy a curarte. Los ojos de Dobby se llenaron de lágrimas. Oh, maestro Draco, tan amable, demasiado amable. Dobby no merece ser curado. Dobby desobedeció al maestro Lucius. Lo sé, dijo Draco con suavidad, descorchando una botella de poción para limpiar heridas. Pero no le sirves de mucho a nadie si no puedes caminar, ¿verdad? No, señor, susurró Dobby. Gracias, amo Draco. Una vez limpiadas las heridas y curadas las costillas y el pie, Draco dejó a un lado los suministros y miró al elfo con expresión seria. Ahora, dijo, ¿quieres decirme por qué has estado robando el correo de Harry Potter? Dobby se quedó paralizado, retorciéndose las manos. Dobby no puede hablar, amo. Dobby debe proteger a Harry Potter. Draco exhaló lentamente. Dobby, sabes que Harry es mi amigo, ¿verdad? El elfo parpadeó. Harry Potter es tu amigo. Draco sonrió levemente. Sí. Y tiene derecho a recibir sus cartas. Su vida familiar no es fácil. Esas cartas le recuerdan que no está solo. La expresión de Dobby se ensombreció. Pero si regresa a la escuela, correrá un gran peligro. Draco asintió. Lo sé. Yo también. Pero también sé lo que mi padre está tramando. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Harry y yo tenemos un plan para detenerlo. Fue una mentira, pero una necesaria. Los ojos de Dobby se abrieron de par en par. ¿Tú y Harry Potter detendrán el mal?
Draco asintió de nuevo, dándole una palmadita tranquilizadora en la mano al elfo. Sí. Pero solo si dejas de interferir. Déjanos hacer lo que hay que hacer. Dobby vaciló, luego asintió lentamente. Si el amo Draco promete mantener a Harry Potter a salvo, lo prometo, dijo Draco con firmeza. Tienes mi palabra. El elfo sonrió levemente entre lágrimas. Entonces Dobby no interferirá. Gracias, susurró Draco. No te arrepentirás. Pero al salir de la pequeña habitación, supo que la obediencia de Dobby podría costarle la libertad que merecía. Draco juró encontrar la manera de saldar esa deuda, de una forma u otra. Capítulo 9. Draco estaba sentado en su escritorio terminando una carta para Hermione. El día anterior había recibido una de ella en la que hablaba extensamente sobre Francia. De cuánto amaba el país, su historia y su idioma. Tenía planes de aprenderlo con más fluidez. Por el momento, entendía la mayor parte del francés conversacional, pero le costaba hablarlo, y mucho menos leerlo o escribirlo. Draco había visitado Francia muchas veces a lo largo de los años. Sin embargo, nunca se había tomado el tiempo para aprender el idioma. En su respuesta, Draco se aseguró de mencionar sus exámenes de fin de año, excepto la parte en la que había obtenido la calificación más alta en encantamientos en la historia de Hogwarts. Quería contárselo en persona. Firmó el pergamino, lo dobló y lo selló con cera. Tomó una segunda carta que había escrito antes y guardó ambas en el bolsillo de su abrigo antes de salir de su habitación en busca de su búho real. Hermione se dejó caer sobre la cama mientras abría la carta de Draco. Casi había sido el único que le había escrito en todo el verano. No había recibido ni una sola nota de Harry, y lo único que había recibido de Ron era una sola frase garabateada en una servilleta. No, yo tampoco he tenido noticias de Harry. Ron. Draco, sin embargo, ya le había escrito 4 veces. En el fondo, por mucho que quisiera ser amiga de Ron y Harry, sabía que Draco era el único amigo verdadero y constante que tenía, aunque había tenido que aprenderlo por las malas. Sus padres no se alegraron nada al enterarse de lo sucedido en Hogwarts. Tampoco les entusiasmaba la idea de que una profesora estuviera poseída por un mago oscuro. Incluso habían considerado sacarla del colegio. Por suerte, la profesora McGonagall los convenció de que no lo hicieran, aunque Hermione a veces se preguntaba si habría usado algo de magia para persuadirlos. No, eso habría sido poco ético, ¿verdad? Recostándose contra su pila de almohadas y peluches, comenzó a leer. Querida Hermione, me alegra saber que lo pasaste muy bien en Francia. Yo también he estado allí varias veces para visitar a mi familia, pero aún no he aprendido el idioma. Quizás podrías enseñarme algún día. En cuanto a lo que he estado haciendo, mi madre me ha estado dando clases de equitación. La verdad es que lo disfruto bastante, aunque me dolió un poco el trasero las primeras veces que monté a nuestro semental, Poseidón. Mi madre dice que hay que acostumbrarse. En cuanto a Potter, no he sabido nada de él, pero tampoco lo esperaba. Si quieres, puedo enviar a mi elfo doméstico a ver cómo está. Dobby puede ser discreto, al menos cuando quiere, y estoy seguro de que puede hacerlo sin que nadie se entere. Bueno, tengo que irme. Mi madre insiste en llevarme de compras, al parecer he dado un estirón. Te escribo pronto. Tu mejor amigo, Draco. Hermione sonrió levemente, rodeando con sus dedos el medallón que colgaba de su cuello. Draco era un chico tan amable. Ofrecerse a enviar a su elfo para ver cómo estaba Harry, solo para tranquilizarla, fue un gesto muy considerado. Al abrir el medallón, sonrió al ver la imagen en movimiento en su interior. Lo había extrañado mucho, y aunque le encantaba pasar el verano con sus padres, una parte de ella deseaba que ya hubiera terminado para poder volver a ver a Draco. Con un chasquido, Dobby apareció en la habitación de Draco. ¿Me llamó, amo Draco? Draco sonrió y palmeó el espacio vacío a su lado en la cama. El pequeño elfo se subió con entusiasmo. Dobby, necesito que me hagas un favor. Lo que sea, maestro Draco. Dobby está encantado de servirle. Draco extendió la mano hacia atrás, recogió un paquete de tamaño mediano y lo colocó sobre su regazo. Necesito que le lleves esto a Harry Potter. Los ojos del elfo se abrieron de par en par. No creo que a Harry Potter le haga gracia ver a Dobby. Se retorció las orejas con nerviosismo. Draco soltó una risita. Quizás no, pero creo que te perdonará cuando vea lo que hay dentro. Ah, y pregúntale si tiene algún mensaje para mí, ¿de acuerdo? Dobby asintió con entusiasmo al tomar el paquete. Dobby lo hará. Y con otro chasquido, desapareció. Los ojos de Harry se entrecerraron al instante al ver al pequeño elfo doméstico de color gris azulado. ¿Qué haces aquí?
Ya me has causado suficientes problemas, siseó, señalando los barrotes que ahora colgaban de su ventana. Sí, lo sé, y Dobby lo siente. Dobby trajo un paquete de mi joven amo, Draco. El elfo extendió el regalo con manos temblorosas. Espera. ¿Draco? ¿Como Malfoy? Dobby asintió. ¿La casa a la que sirves es la de los Malfoy? Otro asentimiento. Sí. El amo Draco encontró tus cartas y estaba muy decepcionado con Dobby. Me dijo que dejara de molestarte. Acertó en eso, murmuró Harry, cogiendo el paquete y sentándose en el borde de la cama. ¿Qué hay dentro? Comida. Dijo que no creía que los muggles te dieran mucha comida. Dijo que su amiga Hermione le había comentado que eras demasiado pequeña para tu edad, y que le echaba la culpa a tu familia. Harry suspiró, frotándose los ojos bajo las gafas. Estaba completamente desconcertado. Dobby le había advertido del peligro y se había entrometido en todo momento, y sin embargo, allí estaba, trayendo regalos de Draco Malfoy. ¿Podría ser una trampa? ¿Veneno? Pero no, ¿por qué Dobby le advertiría solo para darle algo mortal? Aunque pensándolo bien, ¿podría Draco haber engañado al elfo? No, él no lo creía así. Draco era de Slytherin, pero no era como la mayoría. A pesar de la insistencia de Ron en lo contrario. ¿Dobby? Sí, Harry Potter. Draco, no se parece en nada a su padre, ¿verdad? Oh, no. Dobby sacudió la cabeza con tanta fuerza que sus orejas caídas la golpearon. Draco es un buen chico. Llamó al señor Malfoy un imbécil enfermo, retorcido, intolerante, endogámico e inútil. Fue bastante gracioso. La sonrisa de Dobby se desvaneció. Al menos lo fue hasta que lo castigaron. ¿Castigado? El señor Malfoy usó su bastón. Dobby tuvo que darle al señor Draco cremas y pociones para las marcas y el dolor. Harry parpadeó, atónito. Draco había sido golpeado por su propio padre. Quizás tenían más en común de lo que él creía. El amo Draco le preguntó a Dobby si Harry Potter tenía algún mensaje para él. Oh, sí. Dile que mis parientes me han encerrado en mi habitación y que no piensan dejarme volver a Hogwarts. Dile que necesito ayuda, que se ponga en contacto con Ron y Hermione si puede. Lo haré. ¿Hay algo más que Harry Potter quiera que Dobby le diga al maestro Draco? Sí, dígale gracias. Se lo diré. Buena suerte, Harry Potter. Y con otro chasquido, el pequeño elfo desapareció. Harry miró fijamente la caja, aún inseguro. Con cautela, levantó la tapa. Lo primero que vio fue un trozo de pergamino. Alfarero, lo siento por Dobby. Sus intenciones eran buenas, pero sus métodos eran cuestionables. En fin, no te preocupes, ya no te molestará. En cuanto al plan que mencionó, acertó de pleno. Mi padre no es un buen hombre, pero no te preocupes, tengo un plan para detenerlo. Dentro hay algunas provisiones, sobre todo dulces. También incluí un par de libros que pensé que te podrían interesar, y sí, son tuyos. También encontrarás las cartas que Dobby se llevó. Disculpa por eso también. Saludos cordiales, Draco L. Malfoy. Harry parpadeó, sorprendido. Ni siquiera Ron le había enviado bocadillos, aunque, para ser justos, los Weasley no tenían un elfo doméstico que se los entregara. Dentro de la caja estaban los dulces, sus cartas perdidas y 2 libros. Quidditch a través de los tiempos, uno de sus favoritos, y 101 pociones útiles. Harry puso los ojos en blanco. Malfoy sabía perfectamente que era un desastre en pociones. Aunque, pensándolo bien, quizás esa era la gracia. Al abrir el libro de pociones, notó una nota en la contraportada. Pensé que esto podría ser útil viviendo con muggles. Cuando no puedes usar tu varita, las pociones son la mejor alternativa. Ahora solo necesitas aprender a prepararlas correctamente. Harry resopló. Ja, Draco. Aún así, sabía que Malfoy tenía razón. Las pociones siempre habían sido interesantes, solo que era difícil concentrarse con Snape burlándose de él cada 5 minutos. Tras cerrar el libro, abrió Quidditch a través de los tiempos y sonrió mientras hojeaba las páginas familiares, mordisqueando una rana de chocolate. Al menos ahora tenía comida, libros y, si tenía suerte, ayuda en camino. ¿Bares? ¿No lo dices en serio? La voz de Draco era cortante y llena de incredulidad. Dobby asintió, tirándose de una oreja. A la familia de Harry Potter no le gustaba que le cayera pudín encima a su invitado. Lo encerraron en su habitación como castigo. ¿Pudín? Draco arqueó una ceja. Dobby abrió la boca para explicarse, pero Draco levantó una mano. Pensándolo bien, prefiero no saberlo. Dobby se encogió de hombros, avergonzado. Dobby lo siente.
Lo sé, dijo Draco con una leve sonrisa, acariciando la cabeza del elfo. Bueno, añadió, poniéndose de pie, supongo que será mejor que lo rescatemos. Los ojos de Dobby se iluminaron. ¿Debería Dobby reunir a sus amigos? Draco negó lentamente con la cabeza, con una sonrisa traviesa en los labios. No hace falta, Dobby. Tengo una idea mejor. El problema no era alejar a Harry de Privet Drive. La verdadera dificultad radicaba en decidir a dónde llevarlo después. Obviamente, Draco no podía llevarlo a la mansión Malfoy, eso habría sido una locura y los estudiantes no tenían permitido quedarse en Hogwarts durante el verano. Consideró brevemente llevarlo a casa de los Weasley. Sabía que allí era donde Harry solía pasar las últimas semanas del verano, pero no estaba seguro de cómo reaccionaría esa familia pelirroja ante un invitado inesperado, sobre todo si venía acompañado de un Malfoy. Tenía un par de ideas más rondando por su cabeza, pero al final decidió que la decisión debía recaer en Potter. Habían pasado 3 días desde que Harry recibió el paquete de Draco, y no podía estar más contento. Aunque prácticamente solo comía dulces, al menos tenía el estómago lleno, o al menos satisfecho. Todavía no había tenido noticias de Ron ni de Hermione. Tenía la esperanza de que, una vez que Dobby le contara a Draco su situación, y Draco se lo contara a sus amigos, alguien, quien fuera, vendría a rescatarlo. Hasta el momento, eso no había sucedido. Harry estaba absorto en su libro de pociones cuando lo sobresaltó un fuerte golpe en la puerta de su habitación, seguido de varios clics. Los cerrojos de afuera se abrieron. La puerta se abrió de golpe y allí estaba su tía. Utiliza el baño, y hazlo rápido. Sí, tía Petunia. Harry no perdió el tiempo y salió corriendo de su habitación hacia el baño. 5 minutos y 15 segundos después, tras ducharse, cepillarse los dientes y vaciar la vejiga, Harry salió. Su tía lo esperaba en el pasillo. En cuanto entró de nuevo en su habitación, la puerta se cerró de golpe y se volvieron a echar los cerrojos. Jesús, Potter, tu habitación es un auténtico chiquero. Draco se quedó allí de pie, sosteniendo entre el pulgar y el índice un par de calzoncillos viejos, grises y rotos de Harry. Quizás deberías considerar contratar a un elfo doméstico, añadió secamente, arrojando los calzoncillos sobre un montón de ropa al pie de la cama de Harry. Harry soltó una risita. No, son demasiados problemas. Sus ojos se dirigieron a Dobby, que permanecía obedientemente junto a su amo. El elfo doméstico sonrió radiante, feliz de ayudar a liberar a Harry Potter de los desagradables muggles. Es cierto, admitió Draco, aunque también pueden ser muy útiles. Fue Dobby quien me trajo aquí y él podrá aparecernos a los dos. Los ojos de Harry se abrieron de par en par. ¿Pueden hacer eso? Oh, sí, dijo Draco con una leve sonrisa. La magia de los elfos domésticos está muy infravalorada. Harry miró alternativamente a Dobby y a Draco. Su primer instinto fue sonreír y agradecerle al Slytherin por haber venido, pero entonces se le ocurrió una idea. ¿Es que Hermione o Ron no querían ayudar?, preguntó, frunciendo el ceño. Draco suspiró y se sentó en el borde de la cama deshecha de Harry. No los contacté, pero tengo una buena razón. Harry se cruzó de brazos. ¿Ah, sí? ¿Por qué razón? Draco tenía razones perfectamente válidas, o al menos, a él le parecían perfectamente válidas. No quería que Hermione se preocupara. Ella tenía la costumbre de seguir las reglas y probablemente insistiría en contactar a una autoridad. En ese momento, Draco no lo consideraba la idea más acertada. En cuanto a Ron, bueno, simplemente no le caía bien ese cretino. Sabía que Ron no siempre sería un idiota inmaduro, y que con el tiempo Hermione encontraría algo en él que valiera la pena amar, pero por ahora, Draco no tenía intención de tratar con la comadreja a menos que fuera absolutamente necesario. Sabía que decirle eso a Harry solo empeoraría las cosas. Así que, mintió. Hermione está en Francia visitando a su abuela, así que no podría ayudar de todos modos, dijo con naturalidad. Sí, ya había regresado de Francia, pero Potter no necesitaba saberlo. En cuanto a Weasley, ¿de verdad crees que me haría caso a mí o a Dobby? Todavía no confía en mi familia. Probablemente pensaría que es una trampa. El ceño fruncido de Harry se desvaneció. Supuso que Draco tenía razón. Bueno, Potter, será mejor que empieces a hacer las maletas. Rascándose la nuca, Harry asintió. Sí, claro, pero mi baúl está en el armario debajo de la escalera. Draco suspiró, negando con la cabeza. Los parientes de Potter eran un ejemplo perfecto de por qué tantos magos desconfiaban de los muggles. No todos eran puristas de sangre, pero el mundo mágico en su conjunto seguía prácticamente anclado en el siglo XVIII por una razón. El cambio podía dar miedo, sobre todo cuando involucraba a gente como los Dursley.
Está bien. Dobby, dijo, volviéndose hacia su siempre leal elfo, recupera el baúl de Potter. Sí, señor, amo Draco. Con un chasquido, Dobby desapareció, y menos de 3 segundos después regresó, arrastrando el baúl. Gracias, Dobby, dijo Harry agradecido, sonriendo mientras abría la tapa. Dobby está encantado de servir, chilló el elfo. Harry no perdió el tiempo y metió sus escasas pertenencias en el maletero. Ansioso por alejarse lo más posible de Privet Drive, no se molestó en doblar ni organizar nada. Simplemente metió todo a la fuerza hasta que tuvo que sentarse sobre la tapa para cerrarla. Entonces, dijo Harry, aún sentado en su baúl, ¿a dónde vamos? ¿A Hogwarts? No. Los estudiantes no tienen permitido quedarse allí durante el verano. Harry bajó la mirada hacia su regazo y dejó caer los hombros. Era lo mismo que Dumbledore había dicho. Hogwarts era su hogar, el único lugar que realmente sentía como tal. ¿A dónde se suponía que debía ir ahora? A Acosar. Levantó la vista. Los ojos grises de Draco estaban llenos de algo que parecía lástima, una mirada que Harry odiaba profundamente. Tengo un par de opciones para ti, continuó Draco. Podría pedirle a Dobby que te lleve con los Weasley y podrías evitar mencionar mi nombre por completo. O, si te interesa, podrías quedarte en la mansión Potter. No sé cuándo fue la última vez que alguien vivió allí, así que puede que esté un poco descuidada, pero nadie te molestará. Harry no respondió al principio. Estaba aturdido. ¿La finca Potter? ¿Qué? ¿Existía siquiera un lugar así? Seguro que alguien se lo habría dicho. Potter, ¿estás bien? Harry se giró hacia la expresión confusa de Draco. ¿Qué quieres decir con, la finca Potter? Draco parpadeó. Sus manos cayeron inertes a sus costados. ¿Quieres decir, que no lo sabes? Miró a Harry, atónito. Harry, tu familia es una de las familias de magos más antiguas y ricas de Gran Bretaña. ¿Cómo es posible que no lo sepas? Nadie me lo había dicho. Sabía que tenía oro en Gringotts, pero bienes raíces. Eso sí que era nuevo para él. Dobby jadeó, sacudiendo la cabeza. A Harry Potter deberían haberle enseñado a ser un mago de verdad. Venció a quien no debe ser nombrado. Es un héroe para nuestro mundo. Draco suspiró, pasándose una mano por el pelo. Esto lo explica todo, murmuró. En su primera vida, Draco nunca había entendido por qué Potter actuaba así la mayor parte del tiempo. Incluso siendo mestizo, debería haber recibido alguna educación sobre el mundo mágico. Pero ahora, todo tenía sentido. Al vivir con muggles, no había tenido a nadie que le enseñara. Mira, Potter Harry, se corrigió Draco, no sé muy bien qué decir. Pero sé que la casa de tu familia está protegida por encantamientos de sangre. Como eres un Potter, Dobby debería poder aparecernos a los dos dentro. Eso sí, si es lo que quieres. Harry asintió aturdido. Tenía una casa, una propiedad, y ni siquiera lo sabía. Muy bien. Una vez allí, deberías buscar cualquier registro o documento familiar. Si no lo encuentras, escribe a Gringotts. ¿El banco mágico? Preguntó Harry. Tendrán una lista de todas tus cajas fuertes y cualquier otro bien. Harry se puso de pie lentamente. Tomó la jaula de Edwin de su cómoda y se giró hacia Draco y Dobby. Estoy listo. Bien, dijo Draco. Pero antes de irnos, creo que deberíamos dejarles un pequeño regalo de despedida a tus queridos familiares. Sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa, una que Harry jamás había visto. Draco, no puedes usar magia. Ya me dieron una advertencia por usar magia siendo menor de edad por culpa de Dobby. ¿Advertencia? Draco miró a su elfo, que se retorcía las manos con nerviosismo. Draco negó con la cabeza. No importa. De todas formas, no pensaba usar magia. Sacó 2 pequeñas esferas negras de su bolsillo. Harry las reconoció al instante. ¿Bombas de estiércol? La sonrisa de Draco se amplió. ¡Qué asco!, dijo Harry, sonriendo al pensar en la casa de los Dursley apestando a mugre. Llenarán todo el local. ¿Listos? Hazlo. Harry agarró su baúl con una mano y la jaula de Edwin con la otra. Dobby sujetó el brazo de Harry con una mano y el de Draco con la otra. A la de 3, dijo Draco. En cuanto suenen, Dobby, sácanos de aquí. Sí, señor. 1, 2, 3. Draco arrojó las bombas fétidas contra la puerta de Harry. En el instante en que explotaron en una densa y nociva nube de humo y hedor, las 3 desaparecieron con un estallido. Un grito espeluznante resonó desde la planta baja mientras una mujer abría de golpe las ventanas y encendía todos los ventiladores que encontraba.
Instantes después, las escaleras retumbaron bajo el peso de un hombre corpulento que subía a toda prisa, con el rostro amoratado por la furia. Potter. Rugió, forcejeando con las cerraduras. Abrió la puerta de golpe, solo para encontrar la habitación vacía. Volvió a gritar, tirándose del pelo con frustración. El niño había escapado. Capítulo 11. Draco giró la cabeza para no ver cómo Harry derramaba el contenido de su desayuno por todo el césped impecablemente cuidado. ¡Qué asco! Gimió Harry, limpiándose los restos de vómito de la boca con la manga. Disculpen. Probablemente debería haber mencionado que la mayoría de la gente se enferma después de aparecerse por primera vez. No me lo puedo imaginar. El sarcasmo era evidente. Requiere un tiempo acostumbrarse, pero después de un rato se vuelve tan fácil como caminar. Esperemos que sí. Draco soltó una risita mientras dirigía la mirada hacia adelante, fijándose al instante en una gran mansión de estilo colonial que se veía a lo lejos. Bienvenido a casa, Harry. La rubia dirigió su mirada al niño que sobrevivió, cuya expresión era de total incredulidad. Esto no puede ser mío, susurró Harry, mientras sus ojos color esmeralda escudriñaban la enorme casa, no, la mansión, que se extendía ante él, y los terrenos que la rodeaban. Jamás había visto nada tan magnífico. Así es, Harry. Esta es la casa de tu padre, de tu abuelo y de generaciones anteriores. La sangre y la magia de los Potter están entretejidas en la misma tierra que pisas. La incredulidad de Harry se desvaneció lentamente, reemplazada por un asombro absoluto. Aquel era su hogar, no el de los Dursley, ni siquiera Hogwarts, sino un verdadero hogar familiar. De acuerdo, asintió Harry, dándose cuenta por fin de lo que había sucedido. De acuerdo. Empezó a caminar hacia la mansión, con Draco y Dobby siguiéndole de cerca. Draco se coló en la biblioteca justo después del desayuno. Era una de las pocas habitaciones con conexión Flu a la que sabía que su padre nunca entraba. Si Lucius necesitaba un libro, lo cual era raro, simplemente lo invocaba o le pedía a Dobby que se lo trajera. Normalmente, a Draco no le importaba que su padre escuchara sus llamadas a amigos. Casi siempre, Lucius no le prestaba mucha atención. Sin embargo, lo que Draco necesitaba discutir con Crabbe y Goyle era de una naturaleza más delicada. Tomó un puñado de polvos Flu del cuenco que había sobre la repisa de la chimenea, los arrojó a la rejilla y gritó: «En casa de Crabbe». Un instante después, la cabeza de Draco apareció entre las llamas verdes, y sus ojos se posaron en su gran amigo, que estaba recostado en un sofá leyendo un cómic. Crabbe. Sobresaltado, Crabbe dio un brinco y dejó caer su cómic. «Merlín, Draco, ¿por qué no me provocan un infarto?», resopló, acercándose al fuego. Draco simplemente se rió y se encogió de hombros. «¿Y bien, qué pasa?». «Necesito tu ayuda», dijo Draco, con la voz ahora más baja. Tenía un plan, uno que, con suerte, garantizaría que Ginny Weasley nunca llevara consigo un pedazo del alma del Señor Oscuro a la escuela. Para que funcionara, necesitaba una distracción, y sabía que Crabbe y Goyle siempre estaban dispuestos a armar un poco de lío. Claro, ¿con qué? Es complicado. Pero antes de explicarlo, necesitamos encontrar a Goyle. Está aquí ahora mismo, en el baño. Íbamos a aturdir a unos gnomos de jardín y atarlos a fuegos artificiales. Draco resopló. Quizás puedas posponer tu pequeño proyecto para otro día. Claro, Draco. Lo que necesites, te ayudaremos. Draco sonrió, sinceramente agradecido. Gracias. Significa mucho para mí, de verdad. Tras cruzar la red Flu, se reunió con sus amigos en el salón. Hermione sintió un gran alivio al recibir por fin una carta de Harry. No daba muchos detalles, solo decía que había tenido problemas con el correo y que Draco le había ayudado. Sabía que su mejor amigo había enviado a su elfo doméstico a ver cómo estaba Harry y supuso que, fuera cual fuera el problema, ya se había resuelto. Aún así, sentía curiosidad por saber más. Era evidente que Harry no quería dar explicaciones, pero quizás Draco sí. Ron abrió la carta de su mejor amigo en cuanto la tomó del pico de Hedwig. Estaba muy preocupado. Él y los gemelos incluso habían considerado secuestrar el coche volador de su padre para rescatarlo de los Dursley. Ron suspiró aliviado al leerla. Ron, sé que probablemente estés preocupado por no haber tenido noticias mías en todo el verano. Tuve algunos problemas con el correo, pero ya está todo solucionado. Tenía ganas de reunirme contigo y tu familia para comprar útiles escolares. Si te parece bien, avísame cuando y nos vemos en el callejón Diagon. Tu amigo, Harry. Ron no perdió el tiempo y buscó a su madre para preguntarle cuándo se dirigirían al callejón Diagon.
Crabbe y Goyle estaban de pie junto a una pila de libros de Gilderoy Lockhart cerca del escaparate. Vieron a Potter y a varios de los Weasley cerca de la sección marcada como libros de texto de segundo año de Hogwarts. Espero que esto funcione, murmuró Crabbe con inquietud. Draco lo planeó, así que sucederá, respondió Goyle con seguridad. Al oír el timbre de la puerta, ambos chicos se giraron. Draco entró en Flourish and Blotts con su padre. Al ver a sus amigos, asintió discretamente antes de dirigir su atención a la multitud reunida alrededor de aquel ridículo farsante, Lockhart. Sus ojos se posaron en el grupo de Weasleys pelirrojos y en Harry y Hermione entre ellos. Notó cómo la expresión de su padre cambiaba de arrogante indiferencia a fría furia cuando sus ojos grises se fijaron en Harry Potter, el chico que había provocado la caída de su amo. La mirada de Lucius se posó en su hijo, con una expresión de advertencia. El mayor de los Malfoy era muchas cosas, pero un necio no era una de ellas. Sabía que las convicciones de Draco flaqueaban, pero aún había tiempo para corregirlo. Draco simplemente asintió, manteniendo el rostro impasible. Enderezándose por completo, Lucius avanzó con paso firme, con la apariencia de un aristócrata pomposo. Draco lo seguía a varios pasos de distancia. Se obligó a no reír al ver a Potter forcejear bajo el peso de la colección completa de obras de Lockhart, que le habían metido en los brazos. Harry le dijo algo a Ginny y luego vertió los libros en su caldero. Cuando Harry levantó la vista y se encontró con la mirada de Draco, le dedicó una leve sonrisa. Draco le devolvió la sonrisa, procurando que su padre no lo viera. Lucius se dirigía ahora a Arthur Weasley, que se había unido a sus hijos. Vamos, niños, esto es un caos, salgamos, dijo Arthur rápidamente, con la esperanza de evitar una confrontación. Pero Malfoy no era de los que desaprovechaban una oportunidad. Bueno, Arthur Weasley, dijo Lucius con tono pausado. Lucius, respondió Arthur con frialdad. Dicen que el ministerio está muy ocupado. Con todas esas redadas. Espero que te estén pagando horas extras. Lucius metió la mano en el caldero de Ginny y sacó uno de sus libros viejos y desgastados. Por supuesto que no. ¿De qué sirve ser una deshonra para el nombre de mago si ni siquiera te pagan como es debido? Con ese último gesto, Draco se giró hacia Crabbe y Goyle, que estaban a pocos metros de distancia, y les guiñó un ojo. Ellos asintieron en respuesta. «Retráctate», gritó Goyle de repente, empujando a Crabbe con fuerza en el pecho. Varias personas voltearon la cabeza ante el arrebato. «¡No!» «Es verdad. Ni siquiera intentes negarlo», gritó Crabbe, un poco demasiado alto, pero funcionó. La gente empezaba a darse cuenta. «Maldito imbécil. Y pensar que te llamaba amigo. ¿Por qué iba a ser amigo del hijo de una sucia sangre sucia?» Incluso Draco se sorprendió con esa frase. No formaba parte del plan. Goyle también parecía realmente atónito. Pero cuanto más drama, mejor. «¡Oh, ya está!», bramó Goyle, echando el puño hacia atrás y estampándolo contra la nariz de Crabbe. Crabbe gritó, agarrándose la cara ensangrentada. Limpiándose la sangre con los dedos, miró fijamente a Goyle, que ahora sonreía triunfante. Ignorando a los adultos que les gritaban que se detuvieran, Crabbe se abalanzó sobre él, derribando a su amigo al suelo. El caos estalló al instante. La mitad de la tienda se agolpó alrededor de los chicos que se peleaban, rodando y balanceándose como si fueran mugles. Algunos espectadores comenzaron a gritar: «¡Pelea, pelea, pelea!», mientras que otros jadeaban o se apresuraban a alejar a sus familias. Los Weasley, sin embargo, parecían bastante entretenidos. Draco oyó claramente a uno de los gemelos gritar: «¡A por la yugular!». Harry, en cambio, no parecía divertido. Tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido. Lucius miró a los dos chicos con incredulidad. Sus padres seguramente se enterarían de semejante comportamiento. Pero por ahora, el mayor de los Malfoy aprovechó la distracción para acercarse sigilosamente al caldero abandonado de Ginny. «Padre», susurró Draco con urgencia. «Ahora no», siseó Lucio. «Por favor, padre, déjame ayudarte», dijo Draco rápidamente, dirigiendo la mirada hacia el pequeño cuaderno negro que su padre sostenía en la mano. Nadie sospecharía que un niño simplemente cogiera un caldero. Lucius vaciló un instante y luego asintió. Era cierto, resultaría mucho menos sospechoso si se veía a un niño cerca de las pertenencias de la niña Weasley. Quizás Draco finalmente estaba recapacitando. Le entregó el diario a su hijo y salió de la tienda. En cuanto Lucius desapareció, Draco sacó una pequeña bolsa sin fondo que llevaba colgada del cuello y metió el diario dentro. Luego cogió el caldero de Ginny y se lo llevó.
Oh, gracias, dijo con una sonrisa tímida. Harry y los gemelos le habían comentado que Draco no se parecía mucho a su padre. Ron, por supuesto, seguía sin confiar en él por principio. No hay problema, dijo Draco con naturalidad. Lo vi ahí y pensé que no querías que nadie se llevara tus libros. Dirigió una mirada hacia Crabbe y Goyle, a quienes dos hombres furiosos, el padre de Crabbe y Hagrid, estaban separando a la fuerza. No puedo creerlo. Gruñó el señor Crabbe, arrastrándolos hacia la puerta. Peleando como mugles. Vergonzoso. Draco hizo una leve mueca. Sus amigos habían hecho exactamente lo que se les había pedido y sin duda serían castigados por ello más tarde. Planeaba asegurarse de que fueran recompensados por su lealtad. Hola, Draco, dijo Harry con una sonrisa, acercándose. Draco parpadeó. ¿Túnica nueva? Harry se rió. Estaban en la casa, de hecho. Ya he encontrado varios armarios llenos de ropa, tanto mágica como mugle. Este incluso tiene un encantamiento para ajustar el tamaño. Bueno, te sienta bien, dijo Draco. Y así era. Harry empezaba a parecer el poderoso mago que realmente era. Gracias. Oh, Hermione está aquí, añadió Harry, señalando con la cabeza a la chica de pelo alborotado que estaba de pie junto a una pareja vestida con ropa mugle, sus padres, hablando con Arthur Weasley. Vale, gracias. No hay problema. Harry sonrió y se giró para reunirse con Ron y los gemelos. Bueno, eso suena bastante doloroso, les decía Arthur a los Granger. No me imagino dejando que alguien me suelde metal a los dientes. Hermione se mordió el labio para no reírse. La ignorancia del mundo mágico sobre los mugles nunca dejaba de asombrarla. El señor Granger sonrió cortésmente. Nos aseguramos de administrarle al paciente medicamentos para bloquear el dolor. ¿Te refieres a los aparatos de ortodoncia? Preguntó Draco, usando la frase como una forma de intervenir en la conversación. Draco. Chilló Hermione, abrazándolo con fuerza. Hola, Mione. Me alegra muchísimo que estés aquí. Por fin puedo presentarte a mis padres. Excelente. Arthur Weasley observó al joven Malfoy con recelo. El chico se parecía muchísimo a su padre, y aunque Harry y los gemelos juraban que no se parecía en nada a Lucius, Arthur se mantuvo cauteloso. Con cortesía, se disculpó y fue a reunirse con su familia. Así que este es el famoso Draco Malfoy, dijo la señora Granger con calidez. Hermione nos ha hablado bastante de ti. Hermione se sonrojó. Mamá. Espero que todo vaya bien, dijo Draco sonriendo. Sí. De hecho, no recuerdo que dijera nada negativo. Las mejillas de Hermione se sonrojaron aún más. Es un placer conocerte, dijo Draco, ofreciéndole la mano. ¿Y tú? Dijo, sacudiéndolo. Soy Joanne, y este es mi marido, Jacob. Es un placer conocer por fin a la mejor amiga de mi hija, dijo Jacob, estrechando la mano de Draco con firmeza. Significas mucho para Hermione. Draco se giró hacia ella, sonriendo levemente. Ella también significa mucho para mí.